Muy buenas, bienvenidos al último McGuffin, bienvenidos al programa que rinde homenaje al séptimo arte y a la pequeña pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más, aunque no es una semana cualquiera evidentemente. No podíamos dejar la oportunidad de aprovechar, ya que es Jueves Santo, de hablar de una de las mejores películas religiosas de la historia del cine, aunque no sé si es película incluso religiosa y si incluso es de las mejores películas de la historia del cine. Lo que sí es seguro es que es irreverente, es desternillante, es polémica. Hoy vamos a analizar y debatir sobre la vida de Brian, de los Monty Python. Pero todo esto será después, porque ya sabéis que antes, como siempre, os recuerdo que podéis seguir el último McGuffin también en formato podcast, tanto en iVoox como en Spotify o Apple Podcast. Y que si ya nos escuchas en formato podcast, pues te recordamos y aprovechamos para comentarte que estamos todos los jueves a las 8:30 en directo en YouTube, donde evidentemente el programa se queda completo para que después podáis verlo, si no podéis asistir a los directos. Y bueno, pues aquí se queda configurado para que lo veáis como queráis. Sea en el formato que sea, ya sabéis que lo que nos ayuda muchísimo es que os suscribáis, que os compartáis el contenido, que le deis like si os ha gustado, si os gusta lo que hacemos. Y que, bueno, pues son gestos muy pequeños, muy sencillos para nosotros, pero que marcan una diferencia enorme para nosotros. Y que, bueno, pues desde aquí, aprovechar a todos los que ya sois suscriptores, ya sois miembros de esta pequeña gran comunidad. Y que muchísimas gracias a todos, de corazón, los que formáis parte. Que si además tenéis más ganas de comentar, debatir, proponer ideas chulas, si hay alguna idea que se ha quedado pendiente por aquí en el programa, que cualquier sugerencia que habéis dicho, oye, pues me ha gustado mucho este programa, que ¿por qué no habláis más de esto? O esto no me ha gustado nada, no tenéis ni puñetera idea, pues también tenéis nuestro canal de Telegram, espacio abierto para comentar y seguir ampliando la información y la conversación como queráis. Lo que sí es importante, importantísimo, que no se me olvide nunca, es el acordarme de mis amigos y nuestros amigos de Arte 7 Vainas en el puerto de Santa María, que están en el centro comercial Vallamar, que ya sabéis que son los mejores cines de la provincia de Cádiz, son además nuestra casa, son muy amables con nosotros, nos dejan ir al cine, todas las películas que vayamos viendo. Evidentemente no hemos podido ver la vida de Brian aquí, pero porque no lo hemos avisado, si lo hubiéramos avisado no lo hubieran puesto del tirón. Ya sabéis que son unos cines de ultimísima generación, con butacas súper cómodas, de estas reclinables, muy bien todo el cine. Aunque tiene ya, creo que ya van para 2 años, pero todavía huele a nuevo, que eso de verdad es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Fantástica atención, un sonido envolvente espectacular. Cada visita es una experiencia inolvidable y la verdad es que os recomiendo muchísimo que si estáis por aquí, estáis disfrutando de la Semana Santa en el puerto de Santa María o incluso por el Extra Radio en Jerez, en Puerto Real, en Cádiz, si os rota, que si estáis cerca y os gusta el cine, pasaros por aquí por Arte 7 Bahía porque merece mucho la pena. Que no me enrollo más, que hay gente aquí ya esperando y a mí no me gusta hacer esperar y sobre todo no me gusta enrollarme más de lo debido, que esto es el último McGuffin. Comenzamos. Y para que el último McGuffin funcione, hace falta un buen plantel de colaboradores. Y ya sabéis que nuestros colaboradores son los mejores colaboradores que un programa de cine puede tener al sur de Europa. Y para ello se ha venido hoy, programa especial dedicado a nuestra querida Semana Santa. Se ha venido Rafa Cañete, ¿qué tal? Desde la ¿Qué tal? distancia, en Los Valencia, Los para hablar de Valencia. Semana Santa en una comunidad que no está celebrando la Semana Santa. Pero El país valenciano. Hombre, sí, ¿eh? Aquí ha habido Domingo de Ramos porque yo he visto ramos en los balcones, ¿eh? He dicho, De hecho, bueno, yo no lo he visto. De hecho, hemos hecho ahí trámites burocráticos y me ha dicho el Politburó, ¿no? Me ha dicho, mire usted que hay ahí ramos de Domingo de Ramos. Sí, no el sabía yo Politburó. que No, porque, allí porque me también gusta, me gusta mucho estaban el Politburó, ¿eh? ¿Cómo con la no? devoción. Sí, además en el País Valencià parece como que tienen, o sea, ¿sabes cuando terminas de comer? O sea, tienes hambre, o sea, como que terminas de tapear y tienes hambre y te dicen, oye, dices, tú tengo como más hambre, y dice, bueno, creo que queda fruta. La cara que se te queda un poco, ¿sabes? Si tú tienes mucha hambre, dices tú, yo creo que frutas no es lo que yo principalmente quiero, porque creo que es la sensación que tienen los valencianos después de las fallas, que se han quedado con ganas de más fallas y ahora lo que hay son torrijas y Semana Santa, es lo que hay. Que aquí solamente dan viernes y lunes, el jueves no lo dan de fiesta.
No sé, yo pensaba que no era una comunidad tan, ferviente A en la Semana ver, Santa. loco, o Hombre, sea, no digo que no hubiera, comparativamente, claro, comparativamente, pero claro, comparativamente con qué. aquí con Aquí, que aquí aquí incluso en el puerto, que yo tampoco considero el puerto una ciudad tan ferviente. Aquí ya cada vez también hay más días que se consideran ya Semana Santa, tío. No es solo el domingo oficial, ¿no? De Domingo de Ramos, sino que el viernes hubo cosas, el sábado también, y eso es como, tío, y, pero pero creo que es el yo sur. no soy un entendido ni soy un devoto, pero, me parece curioso que cada vez haya más cosas. Que, hombre, Yo también sí, entiendo que cada vez hay más hermandades, que esto también va creciendo. Hace poco leía yo, también el comentario de un amigo que decía que le impresionaba el público joven que había con respecto a ese fervor hay mucho seguimiento por parte de los jóvenes, que no una en principio claro, no es algo que parezca sencillo, pero, yo sí no que sé he si tenido será el miedo contacto. al FOMO, ¿no? Al perderse algo y ahora hay que No, estar en la no, situación. no, no. Yo sí que he tenido contactos con el frente polisario de esto. Sí, porque estuve unos años con una persona que era capilla y tengo amigos que son capilla y al final yo he salido en Semana Santa también muchos años y al final uno pues entiende un poco cómo es el proceso. No es tanto FOMO, ¿eh? Es Ujú. más estética, o sea, primero que idiosincrásicamente al andaluz siempre le gusta estar metido en un sarao. Sí. Eso, punto número uno. Punto número dos, si en un sarao donde se viste bien y se come, porque, escúchame, al final se come, que si tú quedas Ujú. antes para tomarte tú esto antes de ver no sé cuánto, que eso qué. Mientras que no coma carne, aunque hay alguna gente que sí come carne directamente, pero esto ya es un poco que sí. Yo no creo que, o sea, yo sé que en el El norte, sentido de en Galicia, comunidad, hay ¿no? Semana Santa y hay El gente que sentido de pertenencia, el sentido de socializar, ¿no? sí, y también y esto hay un documental que lo produjo nuestro Qui-Gon Jinn Bon Jovi, que se llama Dolores Guapa, que también habla de ello y que muchas veces Buenísimo, buenísimo. las hermandades son puntos de refugio para según qué colectivos. Sí, también. Y son colectivos grandes, son Ujú. colectivos diversos. Entonces, eh, son puntos de encuentro. La religión también es un punto de encuentro. Te guste o no te guste, al final los centros religiosos, pues esto es lo que promueven. Y si las vacaciones también las promueven, porque aquí nos dan las vacaciones hasta el miércoles santo. O sea, hasta el miércoles aquí en Valencia no se van vacaciones. Y en Andalucía, que yo sepa, en Cádiz y en Sevilla, será vacaciones desde el Viernes de Dolores. O sea que así funciona, yo creo que es un poco así. Pero bueno, aquí, lo que te digo, aquí A me mí da la me sensación que vamos, están como... si nos escuchan desde Valencia y demás, que no se sienta nadie ofendido, pero que no No. tenía o de hecho que nos ilustren y nos ayuden en el Sí, chat o no, en comentarios, pero yo creo si que en tienen ese Valencia rollo. hay ese sentimiento o cómo lo ven ellos. Porque, a ver, las fallas tienen cierta relación religiosa, no tampoco lo sé con exactitud, pero creo que hay una cierta Sí, relación pero y creo que es más coyuntural. Creo que sí, porque hay ofrendas a la Virgen, toda esta claro historia, que pero algún tiene tipo uno. pues eso, coyuntura y alguna relación hay, pero no sé exactamente Sí, pero cómo no, cómo pero se tiene articula. más, es más No sé si son tradición hermandades, civil. no sé si son No, es más tradición civil. Es más, comparativamente, yo lo comparo más con un grupo scout. O sea, las fallas serían más un grupo scout, donde tú eres fallero y tú fallas y mm, tal, igual. Sentido de hacer cosas, actividades y tal. Pero yo no lo consideraría tan religioso. Es verdad que pues, tiene su parte religiosa, yo esto también la sí, practico porque un bueno, poco, eso, pero muy hay poco. Y ofrendas y eso es lo que te demás digo, que y tengo la sensación, también es la sensación que me da a mí los alumnos míos de las clases, ¿vale? mm, En plan de, ¿tenía ganas de Semana Santa? Y como, sí, bueno, tenemos como 2 días aquí ahora de tal, salen las notas, ¿sabes? Como un poco tal. Yo esta semana no me he visto nada porque estamos grabando esto o no. Eh, no me he visto nada. hoy es jueves, pero se parece mucho a un lunes, las dos cosas como Efectivamente, son. es como extrañamente, ¿no? Tiene como que ayer fue domingo, es como raro. No, Mm, pero
que no me he visto. Bueno, a ver, miento, sí he visto una peli, porque ayer hizo domingo de cine aquí en casa y vimos. Yo revisité, el Politburo vio eh, Campeones. Yo, campeones. Campeones. Graciosa, es una película que es graciosa, siempre Sí, será hombre. graciosa, pero es verdad que la música de la peli, la OST, eh, habría que Bueno, en pegarle. español es BSO. O sea, No, en España funciona igual, porque sigue siendo o banda sonora original original o original o soundtrack. sí, pero hay que hacer la diferencia porque también puede ser las canciones que salen. Y Claro, yo pero estoy hablando de las composiciones. eso es solo soundtrack. Claro, el soundtrack, claro, yo estoy hablando de las composiciones concretas. Porque los vientos, o sea, en el momento en que hay viento metal, todo bien. En el momento en que entra el piano, igual, el pianista ese hay que matarlo. O sea, hay un melodrama, no sé si porque Fesser, dudo que no se le dé bien algo, ¿vale? Pero Mm. como uno puede tener otras cosillas. El drama a lo mejor se le escapa un poco entre los dedos, el conflicto dramático a lo mejor se le va muy al melodrama, pero guau, la música esa, patar los cojones, ¿eh? Yo estaba diciendo, esta música me está molestando y llegó un momento que el Politburo así me lo transmitió y me dijo, esta música como que me está sacando un poco de lo que yo creo que saca en general. Pero la revisitamos, tengo que hacer la review de revisitado en el Letterboxd como hueca fa pasta. Pero buena, es verdad que te ríe, que la película está bien dirigida, está muy bien escrita. Me entró ganas de verla porque me estaba preparando un curso que no he llegado a realizar este fin de semana, pero me estaba preparando un curso, estaba leyendo guiones oficiales y es que está muy bien escrita, campeón. Está muy bien escrita y esto, o Ujú. sea, no hay mal, o sea, no hay mal en decirlo, ¿eh? Cuando hay que reconocer que algo está muy bien escrito, pues esta es una de las películas que están bien escritas. Eh, y nada, he revisitado eso, estoy con Modern Family, estoy con Frieren, que me faltan dos, que ya se me han suministrado. Yo he empezado Eh, Frieren. ¿Qué has dicho? La he empezado Frieren. Ah, Llevo ya, estaba creo que ya entre son los- 11 capítulos lo que llevo. bueno, pues ya sabes O que sea, cualquier ya cosa. ha empezado y ya se ha puesto seria. Se ha puesto serie, ya ha dicho, Ujú. ya tiene misión principal, ¿no? Ya ha dicho, Sí, hay que ir a hacer. sí. Ya ha habido, bueno, ya no solo misión principal, sino que ya ha habido batalla por derecho. Ya batalla por derecho que está nerfeada, Frieren. Quiero decir que Sí, está. un poco sí, un poco sí. Evidentemente es como, tengo 2000 años, ¿a qué quieres que te ganen? ¿Sabes qué quiero decir? Es un poco así. Es muy bonita, yo siempre diré que es muy bonita y sobre todo me parece que es la primera vez que está bien llevado un elfo. Quiero decir, esto para Mm. cualquier que haya jugado D&D o cualquier cosa, una de las cosas que tienen los elfos viven muchos años, tío. Y una persona que vive muchos años entiende la vida de otra forma. Mm. Y Frieren me he dado cuenta de que me estaban tirando fichas hace 80 años y no me estaba cojando hasta ahora. Y A mí me gusta que está muy bien calmada. La serie está muy bien calmada, porque te sí, va explicando cosas muy poquito a poco. Eh, la serie no tiene prisa como Frieren. O sea, Exactamente, sí, se le nota que es el punto de vista de ella y que no bueno, tiene que prisa, pero luego 20 años la no son comedia, nada, la pero comedia, la comedia es sutil, ¿eh? sí, tiene buenos Tiene una puntos. comedia sutil de, oye, nos vamos a quedar aquí 2 años. Y dice la otra, ¿pero qué dices? También Aquí no nos podemos quedar 2 años. cuando se pone un poco gore, también saca carácter, ¿eh? Que no se Claro, queda. es una serie que está bien medida. Yo creo que es un concepto que se va de los japonés sin abandonar los japonés. Es algo que Sí. está bonito. Va a haber no sé si ya te has comido alguna, pero va a haber mucha trama de cumpleaños y de regalos de cumpleaños, pero porque son importantes. Cumplir años para Frieren es indiferente, pero para ti y para mí es Mm. importante. Entonces, No, pero me ha parecido muy original el hecho ese de que comienzas ya con el final de una aventura, que es como, tienes que empatizar con estos personajes que van a ir desapareciendo o desaparecen en los primeros capítulos, pero enseguida ya estás con otra aventura y no sé, me ha parecido gracioso porque lo que sería el final de un viaje y de otra serie, este es el comienzo, ¿no? Y eso me ha parecido interesante cómo se aborda. y cómo se aborda cada capítulo. O
sea, quiere decir que la mitad del cuando tú dices tú, bueno, pues ya hemos terminado el capítulo. No, hemos terminado la introducción del capítulo. Ahora el capítulo es otra vaina. Pero bueno, es recomendable eso. Estoy con Sí, muy guay, muy Fiebre. guay, muy guay. Para todos los Y que estén pensándose, si buscan un rollo, yo no sé si Diario de la sería Hipotecaria. fantasía medieval, que encajaría más o menos, Sí, con un sí. poco Dungeons and Dragons, con un poco, eh, Un ¿te poco llegaste a ver te de... llegaste a ver Vox Machina? Sí, sí, sí. Vamos, También, esos son yo de... creo que también tiene Vox un Máquina puntito es parecido. de Critical Role. Eso son partidas. O Ujú. sea, yo me he llegado a ver partidas de Critical Role que luego he visto en animación. O sea, hay una parte de Vox Máquina en el que un gigante, una raza de gigante, eh, tira un hacha, hace un hachazo a un dragón y falla. Y en la partida es, ¿cuánto da? ¿Cuánto tira daño? O sea, ¿cuánto ha sacado el dado? 19. Y le dice Mark Mercer, que es el máster. Falla. Y la cara del otro es como, ¿qué? ¿Que fallo con un 19? Y dices tú, es un dragón, compañero. ¿Vale? Y en el anime ves como ¡tum! Y se rompe el hacha y es como, Eh, ¿qué ha pasado? Pues no, está guay. Y creo que nada así reseñable. Hoy me he visto como una mini película que ni siquiera la vamos a citar, porque no tiene mucho más que decir. Tengo pendiente muchas cosas que verme, porque tengo pendiente Peaky Blinders, tengo pendiente como veremos muchas cositas así. veremos qué Estoy aparece la siguiente. al dísima con The Pitt, tanto al dísima como que se estrenó el viernes y me vi el del viernes. O Uy, sea, yo estoy yo muy... creo que me falta uno. Oye, me falta el del viernes, puede ser. Sí, yo dije, uy, es viernes, oye, The Pitt. O sea, como en plan de... me puse como a hacer la comida y estaba viendo The Pitt a la vez. Estoy muy, muy enganchado y me da mucho coraje. Se me hacen cortísimos los capítulos. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, Se me hacen cortísimos y son de 1 hora, ¿eh? Que no es que no, sean... tienen contenido, pero es Y verdad tienen que la serie contenido, maneja muy bien digo, el hype con las cosas. le da, no tiene, o sea, y no es una serie de médicos que se estén enrollando, o sea, no, es No, no, no. puro Es verdad que contenido social, te plantean cosas, te hablan de cosas de médicos, te lo entienden. Además, esta temporada, no sé si la anterior, pero esta temporada han aplicado que puedes ver el capítulo también en el lenguaje de signos si lo quieres ver. Tiene toda la temporada suya también en lenguaje de signos. A mí me parece que son, o sea, HBO está diciendo, es aquí, ¿vale? haz de Así que cuenta que esperemos que... es una serie en teoría sencilla, ¿vale? Porque es un escenario, no tienes más. O sea, producir esto Claro, pero no exige un nivel de complejidad brutal como un Señor de los Anillos o un Juego de Tronos o una cosa así. no, pero estás en tensión todo el rato, Ujú. estás viviendo la putada de cada uno de los personajes, cada una de las... Y No, y aunque sea una segunda temporada que hayan sin pasado caer en tiempo de la tópicos primera, últimos de médicos, que era eso, pues liarte un poco a lo personal, entretenerte con líos y triángulos amorosos que al final, bueno, pues están que ya no más que llegan a ningún malísimos. lado, te tiene que gustar mucho Está el guay. LA, creo que se llama, o el LE, no me acuerdo cómo se llama, este síndrome de médicos enrollándose. Además, todos son guapos, ¿sabes? Y aquí ves a personas más o menos Son normalitas, más creíbles, son más más creíbles. creíbles, sin maquillar prácticamente, porque están Ujú. ahí a pura urgencia. De verdad que está es muy recomendable. Recupera mucho el tono de urgencia. Sí, lo que pasa es que, claro, ya tenía a George Clooney, que no podía dejar de ser guapo, ¿no? Todo el rato. Oye, pero el nota que salen de Pit, porque yo urgencias tengo como recuerdos muy... El protagonista de Pit es prota también en Pero urgencia, son personajes distintos. pero son personajes distintos, sí. Vale, vale. De todas maneras, hay un personaje de The Pitt que a mí me parece que tiene una pedazo de aura y que se roba el show cada vez que aparece, que es el Beckett, que es el doctor este que también es militar, que este Buah, el de la pierna, tío. Sí, tío. verga, tío, ¿cómo puede ser que te robes tanto la serie cada vez que apareces, tío? Es que es Sí, yo increíble, tío. Increíble. totalmente de acuerdo. Ese tío, cada vez que aparece, además aparece en esta temporada como un plan de, ¿y este? Porque está Es ¿y que de este? repente el tío aparece vestido de militar y dices tú, pero ¿qué me estás contando, tío? Que Claro, me no, es secuestren ya, que que hay le den veces que el show a hago, este tío. claro, que es que a veces que hago servicio con los SWAT para tener médico de campo y es como, cásate conmigo. No te vale solo con haber hecho
medicina militar en donde sea que hiciste tal, que fuiste, vale, perfecto. No, es que también eres SWAT. Y digo, tío, venga, ¿y qué más? ¿Y qué Claro, más, tío? Dame, y dame como, lo que quieras. Cásate conmigo, ¿no? O sea, es como, no, es absolutamente de loco. De loco, de loco, tío. Introducen personajes Pero es nuevos Aura, tío, es que, Aura. Es que yo no sé no sé cómo está hecho ese personaje, tío, que cada vez que aparece es Aura. Da a mí igual lo me que parece, sea, tío, da a igual lo mí que es sea. verdad, y también hay personajes que te pueden caer gordos. Es una serie que está también hecha que dices tú, a mí este tío, no me, dame otro. Quiero decir, yo quiero seguir la historia del otro. A mí esto no, por ejemplo, a mí la pava esta, Santos creo que se llama, es Sí. la de que va tarde con todo. A mí esa tía me da coraje, porque me parece que Sí, es sí, sí, subnormal. está un poco hecha ahí Esa chavala es. Yo era médico gilipollas, Dios. Eres gilipollas y te cuesta mucho no ser gilipollas, ¿vale? Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que tú funcionas así y tal. Sí, Pero pero tendrá que su, yo creo que tendrá su arco de redención por ahí o algo, le yo dará. sí. Y luego Tiene mucho. está el que ha vuelto de la primera temporada Sí, mal, el guapete, el guapete guapo, que en estos últimos capítulos está pidiendo amor todo el rato, está pidiendo mm. cariño. Y a mí la gente que me pide cariño también me da como medio coraje, en plan de, tío, dignidad, por Es que ese favor. personaje ya está en una posición chula porque tú ya te ha caído mal, pero ahora te está cayendo bien y ya te estás sintiendo pena. Y seguro que tendrá Porque, una vuelta por ahí claro, para que pero vuelva a romperte el corazón. claro, pero es como necesito que tengas dignidad, o sea, necesito que la hagas digno, porque de repente es como, empieza como que todo el mundo esté en su equipo, ¿sabe? Como que Sí, todo el mundo es guay, y es quiero que me como, perdone todo el mundo. Que le manda la mierda ya, hombre. efectivamente, nada, Y ya está, absolutamente. yo no tengo más series, ya no tengo más cosas por ahí. Mm, Mm, yo, nada, no, eso, es que ni siquiera en videojuego, porque el Expedition 33 creo que lo he abandonado un poco, estoy en el epílogo y lo he abandonado un poquillo, y ahora me está jugando un juego ruso, se ha hecho por rusos, en español, pero hecho por rusos de sicarios, el rollo que eres un francotirador, y estoy con eso. Porque ahora entra la semana, como puedes comprobar y ya comprobas con la vista y todos nuestros seguidores, yo ya tengo la pizarra puesta en pared y a tener yo pizarra puesta en pared, pues hay que empezar pues, a darle uso y hay que hacer cosas. bien, muy Entonces, bien. esto ya la siguiente vez que hagamos programa, pues estará lleno de cosas. Me robaréis todas las ideas, pero lo pondré. Pondré cosas. Además, tengo que Puedes escribir al poner, revés. puedes poner ideas contradictorias o trampas para que la Claro, gente no, pero caiga. tengo que escribir al revés para que se lea bien en pantalla, porque claro, esto es modo espejo. No, pero puedes poner el modo espejo a la página. Es verdad, yo le puedo dar la vuelta a esto. Sí, yo creo que por ahí tienes alguna opción. Si no utilizas Camo o utilizas lo que sea, no sé si habrá alguna opción por ahí A para darle la ver. vuelta. De hecho, yo estoy dado la vuelta, no sé por qué. No sé si es que en Camo tengo aquí esto puesto un poco flip aquí, ¿ves? Tup, 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 tup. Flip, ahí, ¿dónde es? ¿Dónde es? Yo utilizo Camo. Ah, claro, Es una aplicación claro, mm, pero yo creo que no puedo. entonces, yo cuando te miro a ti, si estoy mirando aquí, estoy mirando allí, claro, evidentemente, como tiene que ser. Lo tengo puesto así, vamos, para no Vale, no, para no parecer raro que te esté mirando así, ¿sabes? Y te esté hablando fuera fuera del plan. No sé, qué las cosas raras estas de... claro. Bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no? ¿Vamos lío, no? ¿O qué? Sí, sí. Sí, ya que llevamos aquí ya Un ratito. como nuestro habitual divagación de programa, pero vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de lo que hemos venido hoy, que hoy venimos a este Jueves Santo para hablar de la vida de Brian. Un poco hemos aprovechado que el Jueves Santo, donde un poco la tradición y la espiritualidad se mezclan con el silencio de las calles, las procesiones, y nosotros, pues evidentemente, hemos dicho, vamos a hacer algo solemne, vamos a hacer algo tal, pues dicho, vamos a hablar de la vida de Brian, claro que sí. Eh, Ahora no recuerdo cuál fue la primera idea. Pues yo dije, vamos a hacer como. Ah, sí, la primera idea fue, vamos a hacer como un rebreak, ¿no? Vamos a hacer como un recap de todas las películas con temáticas como el que quiere ver de repente, como el que quiere, apetece ver a Noriega en sus primeros años ¿cómo era? Nadie conoce a nadie, ¿no? Nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. Está chula esa Está película. chula la película, pero es un Don Noriega que respira todo el rato así, porque así es intenso. ¿Vale? Entonces, había ganas
yo estaba diciendo, guau, pero también como se había estrenado también la misma, creo que es del mismo director, ¿no? Porque creo que el mismo director de Nadie conoce a nadie es la serie de HBO Bueno, ahí me de pillas. pues no lo sé, creo que sí, ¿eh? Un momento. Nadie. Consultar en Mateo Gil. Puede ser, no me suena Juan mucho. Bonilla, no, está escrito por Juan Bonilla. No, el director de Nadie conocía a nadie es Mateo Gil. Es Mateo Gil. Ah, no, pues Pero no no, a me lo mejor suena a no. mí que. No, no. Uy, Mateo Gil no ha hecho muchas cosas después. Ah, bueno, sí. Está ahí un poco. Sí, entonces muy. Pero bueno. Que. Retomando, que es verdad que hay películas que se limitan un poco a entretener y luego, evidentemente, está La vida de Brian, que es una obra que se atrevió a hacer un poco lo impensable, que es reírse de lo sagrado, que es cuestionar todo lo incuestionable. Que ahora hablaremos de Y eso, porque creo que no se ríe de lo sagrado en ningún momento. correcto. Entonces, claro, era un poco, situó un espejo incómodo, que era divertido ante la sociedad, pero claro, también fue bastante polémico, y yo creo que esconde mensajes mucho más interesantes, que ahora intentaremos poner sobre la mesa, porque no es fácil explicarlo y demás, pero vamos a intentar hacerlo. Tampoco vamos a descubrir nada nuevo, aquí evidentemente no somos un programa en el que os vayamos a descubrir algo inimaginable, pero vamos a intentar resumir todo lo que supuso y sigue suponiendo y supondrá esta vida de Brian. Dirigida por Terry Jones y protagonizada por, evidentemente, el inigualable universo de los Monty Python, con nombres como Graham Chapman, John Cleese o Terry Gilliam. Y bueno, es una película que no es solo comedia, como estamos comentando, es un artefacto cultural que más de 40 años después sigue generando debate, sigue generando incomodidad y sigue generando incluso carcajadas, ¿vale? La pregunta realmente, hoy me voy a atrever un poco a hacerlo diferente. No te voy a preguntar sobre qué te parece a ti la vida de Brian, que también te lo voy a preguntar. Pero yo creo que la gran pregunta es de qué se está riendo realmente la vida de Brian. De qué es lo que esta película hace su comedia. Así que, Rafa, te pregunto, ¿de qué se A ver, ríe realmente? ¿De qué se ríe la vida de Brian? yo creo que la vida de Brian siempre, o sea, creo que los Monty Python siempre se ríen de lo mismo y no quiero ser tampoco muy o sea, definidista, ¿no? No quiero tampoco poner nada, pero creo que Monty Python siempre utiliza lo general, o sea, lo que todo el mundo conocemos, hace como mucha comunión de ideas, como la gran cultura general, y va a las contradicciones de esa cultura general. Y lo han hecho desde el inicio. Creo que su segunda película, que son Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, prácticamente plantean lo mismo desde una cultura, desde la leyenda artúrica y desde los caballeros y desde la idea de los caballeros y de la idea de la medieval, de la idea de la Edad Media que tenemos todos, y se ríen desde el primero, por ejemplo, en Caballero de la Mesa Cuadrada empieza un caballero que no va ni a caballo, con lo cual no es caballero, ¿vale? Y hay una persona detrás con cocos haciendo el sonido. Y cuando llegan al primer castillo, pues lo que hace es preguntarle el de arriba, este tiene una conversación muy absurda y se pone, pero no tenéis caballo, y se pone, pero el de atrás hace los sonidos con los cocos. ¿De dónde habéis traído los cocos? Lo hemos encontrado por ahí. ¿Insinuáis que los cocos emigran? ¿Vale? O sea, no, porque son de ambientes más cálidos, no sé qué. Entonces, ese chiste y esas burlas no van hacia el caballero medieval, va hacia nuestra idea del caballero medieval. Entonces, hacia nuestra iconografía, a nuestra todo lo que nosotros nos hagamos en la mente sobre eso. Si hay alguien que se sienta ofendido porque su antepasado fue Sir Arturo, el de los cojones gordos, y él se siente ofendido porque se está desvirtuando esta idea del caballero, pues me parece que sería una estupidez, y creo que todo el mundo lo veríamos una estupidez, porque en plan de tío no se está metiendo ni con tu antepasado, ni con los caballeros. Están hablando de cocos, ¿vale? Los caballeros que dicen ni, o el caballero que se le va cayendo los brazos, todas esas ideas. Es una Absurdo y bruja. sátira. ¿Por qué es una bruja? Porque la ha visto no sé cuánto. Eso no es verdad. No es verdad. ¿Y cómo lo comprobamos? Si se ahoga o no se ahoga. Esa escena también es
romper esa idea de que las brujas existieron y que había que matarlas por tal. Y al final, básicamente, se mataban a las mujeres que les interesaba matar y fin. Y excusas. Te enseñan a pensar por ti mismo. Es lo que hacen, es lo que hace la comedia de Monty Python. Te hacen verlo desde el tercer ojo, desde fuera. Entonces yo creo que la vida de Brian lo que hace es poner eso en un escalón más arriba. Se va de algo que no puede, o sea, se va, o sea, es que claro, es un ejercicio muy brillante de comedia, porque es claro, tío, para mí es claro, o sea, vamos a hablar de la historia de Jesucristo, pero no vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de alguien que vivió en los tiempos de Jesús, porque parece ser que allí, si tenías un buen speaking, un buen talking, podías hablar bien y tenías a medio qué, pues parece que podías ser profeta, porque 200 años después de Jesús fue Mahoma. Que decía, al final el tiempo daba el contexto y podía dar eso. Y fueron ahí para decir, oye, ¿podemos hacer comedia y ser ilustrativos? Hay una clave, como para mí, una clave importantísima de los Monty Python en general y de la vida de Brian en particular es que eh, los Monty Python hacen un humor absurdo, hacen mucha sátira, como tú has explicado, ¿no? En Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, con el tema de los cocos y demás, que tú los ves y dices tú, pero aquí esta gente son unos pedazos de chufla, unos pedazos de chufla. A mí me recuerda mucho también a las chirigotas, ¿no? Que dices tú, Quillo, o incluso a los cuartetos, que dices tú, Quillo, esta gente son unos pedazos de chufla, Quillo, es que no pueden ser más absurdos, pero luego esconden una inteligencia que está muy por encima de muy de la media, ¿eh? Porque hay a lo que voy, clave importante de la vida de Brian es que en ningún momento satiriza o ridiculiza a Jesús como figura. Porque eso ha sido importante y ahora lo explicaremos y lo desarrollaremos un poquito más. Pero es que nadie en el momento, y la propia película te lo está diciendo, dice, si este no es el Mesías, este tío es un sinvergüenza. Te lo está diciendo la película, te lo está diciendo la propia película. Claro, el Y problema, entonces, claro, o sea, es decir, lo que está parodiando esta película, de la vida de Brian, los Monty Python, no es la figura de Jesucristo, es cómo la gente utiliza la religión. Y eso me parece genialísimo, pero claro, genialísimo, de una finura espectacular. yo creo que aquí habría que hacer una diferencia. Creo que aquí hay que hacer la gente que se sintió ofendida porque no entendía la película, porque aquí todo el mundo es libre de no entender las cosas. Es una cosa que también tenemos demonizada. Es que yo lo tengo que entender todo. No, no lo tienes que entender todo. Tampoco, bueno, depende de tus amigos, a lo mejor te dan carga porque no entiendas algo, ¿sabes? Pero no tienes por qué entenderlo. Hay gente que no es tan rápida o ni siquiera las cosas están hechas para que se entiendan a la primera. Y también tenemos que hacer la separación de la gente que se ofendió porque no lo entendió y la gente que se ofendió porque se le destapaba el chiringuito. Y esto también es importante. Si alguien dice desde una instancia muy alta, y estamos hablando que se supone, porque hoy podemos hacer un análisis un poco vago de esto, porque quien esté arriba se supone que tiene mejor preparación intelectual, no tiene por qué ser así, ¿vale? Ujú. Pero vamos a suponer que sí, ¿vale? Porque debería ser así. Y esa persona está utilizando la religión o la política, porque esto se puede ver con ambas propuestas, no solamente en el ámbito religioso, pero se está utilizando la política y la religión para instrumentalizar o como instrumento esas dos cosas para manipular a masas. Ujú. Si viene alguien y dice, tío, deberías darle 2 vueltas a una idea, el de arriba se mosquea, siempre se va a mosquear, de cualquier tinte político, porque tanto las izquierdas como las derechas como los centros han hecho eso, intentar manipular a las masas. Si alguien viene y dice, no este tío está manipulando, sino hay gente que te puede manipular utilizando estas ideas, pues esas personas que utilizan esas ideas te van a decir, no veas la peli, que al final es lo que acabó pasando. O sea, pero ni siquiera fue al final de la peli. Fue incluso al principio de la producción. Una productora iba a producir la película de los Monty Pythons, porque los Monty Pythons daban muy buenos dineros a las taquillas, y una productora que le vino los Monty Python y dijo, oye, que tenemos una idea de una peli,
la vamos a rodar en Túnez, no sé qué, estamos escribiendo el guión. Cuando le llegó a ese hombre el guión, ese tipo dijo, yo no voy a hacer esto. Y algunas fuentes dicen que en esa reunión de yo no voy a hacer esto, dijo, yo no voy a criticar al jodido Jesucristo, ¿vale? Sí. Que me Una parece, frase, es una frase mítica porque es como muy contradictoria, ¿no? De claro, decir, es muy, no voy a decir esto, pero claro, y los Monty Python ya poniendo creo que 50.000 libras, creo, o sea, ya habiéndose gastado un dinero ya estando allí en Túnez para hacer la peli, se vieron un poco la mano al cuello. Y aquí creo que viene también la primera gran anécdota de esta peli, porque creo que es la primera en la frente, que uno de los productores, creo que fue uno de los productores, llamó a un amigo suyo, que quién no tiene, ¿no? Esos amigos que, entre otras cosas, es el batería de los Beatles, ¿no? Y le dijo, mira, estamos aquí haciendo una película, nos falta el dinero. Y como George Harrison era muy fan de los Monty Python, dijo, yo pongo el dinero, no, que pero George yo Harrison pongo... no era el batería era Ringo. Ah, perdón, me he equivocado. Perdón. George Sí, Harrison no era porque, batería, sí, lo sí, siento. puede ser más guitarrista Guitarrista, que perdón. Me equivoco. aunque también es Vale. letrista, que nos perdonen los Beatles, lo que pasa es que no está aquí hoy Beatles Alberto, que es sobre todo, pero nuestro Beatle perdonaré a expert, Alberto. Perdón, pero Alberto también. Eh, George Harrison dijo, venga, sí, pero por el mero hecho de ver la peli, que a día de hoy, no sé si es Terry Gilliam el que decía que es la entrada del cine más más cara de la cara historia, de la historia. porque llegó a recaudar 4 millones de libras, que fue creo que hipotecando su casa y el estudio de grabación de George Harrison, y, y puso ese dinero y con eso se pudo hacer la película, que también fue una Creó la apuesta. productora Handmade Films con Y que eso creo que también tiraron para adelante. tú creo que tienes el dato por ahí, porque creo que también le salió positivo, porque aunque hubo todas las proyecciones, que ahora hablaremos de ello, recaudó el Sí, doble, sacó 20 millones 20 20 millones millones de libras. O de sea que libras, o a sea, de George las cuales Harrison le puso. le salió bien la jugada porque multiplicó por 5 su inversión. O sea que Es recuperó que es para recuperó su eso. productora, recuperó su casa y además dijo, y ahora un Y poquito más. ahora si quiero que venga la batería de los Beatles. No, pero que el rollo fue así, que era una película que estaba escrita. El productor no la entendió tampoco, pero No. yo entiendo que no la entendió porque creo que ese mismo productor que abandonó Pero actuaba de la misma forma. vuelvo un poco a una idea primigenia que había, porque antes de llegar a empezar a grabar y que tuvieran este lío con la productora y entrara George Harrison en el proyecto, Ujú, a mí me pareció muy interesante, que esto hila un poco con lo que hemos dicho al principio, y es que cuando surge la idea primigenia, que no surge de una planificación ni nada, de pensar, oye, vamos a hacer esta película porque tengo tal. eh, la leyenda cuenta, ¿no? Que en una entrevista durante la promoción de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, estaban ya un poquito hartos y les preguntaron que cuál sería su próximo proyecto, tal. Y Eric Idle pues, dijo, la próxima película va a ser Jesucristo o no sé qué, o Jesus Christ Last of Glory o Last for Glory. ujú. Y bueno, pues salió un poco así como en plan, mira, que me dejéis ya en paz, que vamos a decir esta burrada tal y cual, ¿no? Pero dijeron, oye, pues la gente parece que la prensa lo cogió un montón de bien y se les quedó así un grupo, pero esta gente empezaron un poco a maquinar esto, ¿no? A engranar esa idea. De decir, oye, vamos a hacer una película sobre esto, ¿no? Pero claro, ¿cómo encajan el humor de esta gente? Esta gente no son ninguno tontos, que son un equipo que ya lleva trabajando mucho tiempo, que todos son de un origen eh, universitario y bastante bien puestos, que no son ninguno unos chuflas. Y llegan a la conclusión, cuando empiezan a informarse y a investigar los evangelios, la vida de Cristo y tal, concluyen, Quillo, que dicen, este tío es un buen tío. Es que no hay, o sea, sus enseñanzas son buenas, sus enseñanzas son decentes. Aquí no hay nada ridículo para cogerlo y ridiculizarlo y llevarlo al extremo de decir, vamos a hacer de este tío parodia. Y claro, no pueden mofarse directamente de esto. Y la forma sensata, ¿qué es? Dice, aquí el problema no es la figura de Jesucristo. El problema es cómo la gente articula la religión y cómo la utiliza. Y ese es el problema real hoy.
y me parece interesantísimo cómo esta gente llega a hacer eso. Y claro, ¿cómo solucionas el hecho de que tengas que hacer una película sobre Jesucristo, pero no puedes porque has llegado a la conclusión de que aquí no puedes meter baza? No porque te lo esté impidiendo nadie, sino porque has llegado a la conclusión de que esto no tiene parodia. Y ahí surge la idea de Brian, del personaje de Brian. A ver, sí, o sea, estoy contigo. La idea de Jesucristo sí que tiene parodia, pero no puede ser el propio Jesucristo. Mm, Es decir, tienes que irte a otro punto. Por ejemplo, hay una película que es Increíble pero falso o Increíble pero cierto. No me acuerdo cómo era muy bien, que es de Ricky Gervais, ¿vale? Que plantea que en un mundo no existe la mentira, la gente no miente. Y la única persona que se da cuenta que puede mentir es Ricky Gervais. Entonces, en un mundo en el que nadie miente y solamente una persona puede mentir, esa persona es Dios. Entonces, Ricky Gervais llega a convertirse en profeta y en el propio Jesucristo porque puede mentir y porque puede moldear la realidad a lo que a él le interesa. Entonces, ahí hay una parodia de Jesucristo, pero no siendo Jesucristo. O sea, Jesucristo es imparodiable porque Jesucristo es amor. Jesucristo fue el personaje que se determinó tanto por la religión o por la Biblia o por el objetivo cristiano para redimir un poco a ese Dios del Antiguo Testamento que era cruel o que parecía ser cruel. Y vino con un mensaje de amor y de comprensión y de poner la otra mejilla y de protestar pero con sentido y de que el pecado no te hace horrible. O sea, es muy difícil hacer una coña. Creo que alguna película americana la ha intentado y no le ha salido, pero porque no es el camino. Y estos Monty Python, ya muy en la última etapa, porque también hay que decir que esta película es el principio del fin de los Monty Python. No porque no soy yo, no porque creo que sea ya la peli en sí, sino porque había ya una carga, cada uno quería también hacer otras cosas, nada es para siempre. Y estos Monty Python plantean, como tú me has dicho, una visión no solamente increíblemente cómica e increíblemente crítica con la pulsión de la religión, sino también con la pulsión contradictoria de la política. Siendo, por ejemplo, el gag de el centro... El Frente Popular, ¿no? Claro, El Frente sois... Popular en el Coliseo. Efectivamente, esa parte de sois tal, ¿yo qué voy a ser este? Ese es él. Y hay un tío solo que es Disidente, un figurín disidente. disidente, ¿vale? Y le gritas disidente y eso es muy... Ahora lo podemos ver en muchos movimientos políticos, pero sobre todo también en la izquierda, ¿sabes? Bueno, Donde se el fracciona el por concepto sigue diferencias. vigente, pero vamos, tan presente como que hoy es jueves. Efectivamente, sí, sobre todo hoy. Por ejemplo, o sea, las personas que no vayan de España es tal que sí, o sea, la izquierda se fracciona por absolutamente absurdeces en el panorama político, y no tampoco queremos ser estrictamente políticos aquí en el último McAfee, pero me adelanto yo un poco. En el panorama político, por ejemplo, la izquierda está buscando, o siempre está buscando, parece ser, el unicornio de oro, la persona con carisma que nos pueda sacar de toda esta fascismo que viene y nos come, ¿vale? Y eso, esa búsqueda también fracciona a la izquierda, porque hay gente que dice, tío, no, un proyecto común es mucho más útil. No, pero necesitamos a alguien que tenga carisma, no, pero, o sea, y esa subnormalidad hace que uno de otro se griten disidentes queriendo lo mismo, queriendo exactamente lo mismo, seguramente. Luego, el poder, cuando están en las escenas de Pilatos, o está en las escenas incluso de cómo se declina Romani, ¿vale? Todas estas cosas son una crítica al poder, y que el poder simplemente quieres tener el poder y punto. El objetivo cambia dependiendo de cómo se levanta esa mañana el poder. No está ni siquiera pensado, porque ese romano podía haber matado a ese tío porque estaba haciendo una pintada, pero prefería obligarlo a escribirlo bien que a castigarle porque su poder se lo permite.
y esas lecturas y las millones de lecturas que pueden salir de esa secuencia es lo bonito de esa peli. Yo siempre pienso que si no existía la vida de Brian, que una cosa que quería comentar a todo esto, antes de irme por ahí, es las famosas frases de esta película hoy en día no se puede hacer. Es una cosa que Sí, bueno, encierra un... se la achacan. Creo que encierra un debate bastante amplio, pero de hecho, hace poco tuvo una polémica por un bulo, porque fue un bulo y se demostró al final, que es que la versión teatral, ¿vale? Sí. Se decía que John Cleese, y en unas declaraciones, dejaba entrever que la versión teatral no iba a tener la escena precisamente que hemos comentado del Frente Popular de Judea en el Coliseo, por el tema del feminismo. Lo cual fue totalmente absurdo porque fue un bulo, porque nadie dijo eso y al final eso no pasó. Pero venía John Cleese a decir que esa escena particularmente con el tema del feminismo, en el que uno de ellos se decía que se sentía mujer, que es su derecho como hombre sentirse mujer. Y es como, me parece, de verdad, es que, tío, no puede ser más maravillosa esa frase. Y claro, eso decía que no se podía hacer hoy en día. Y es como... Eso no. se puede hacer siempre. Hay una cosa que no sé si, no quiero poner la palabra en boca de nadie, porque creo que lo escuché, es una reflexión que más o menos recuerdo de Rodrigo Cortés, y creo que eso es una soberana soplapollez. O sea, todas las películas se pueden hacer ahora. El problema no es que la película sea irreverente y por eso no se puede hacer. El problema es que quién va a verla. O sea, el problema de que una Bueno, película se haga o no se haga da puede ser, igual de lo puede ser. irreverente. Hay cosas Pero tú infinitamente crees que el hecho de que, porque fíjate la carambola de esta película, de que George Harrison diga, "Ch", se pone el dinero. Sí, sí. Una carambola, tío, súper estrambótica, tío. Súper Pero estrambótica. yo creo que porque George Harrison, aparte de ser una pieza importante en la historia de esta peli, creo que también es una persona que pudo haber entendido qué es lo que él quería ver. Y él entendía cuál era el concepto qué es lo que o él quería divertirse. Porque Siempre, vamos, siempre se ha dicho al final de que todo, su única intención era ver la película. Él quería ver la película, pero yo creo que él entendía la película también, porque si no, pero no. ponte que no, vamos a poner lo Mm, que ni siquiera se Vale, dice el guión. queda como una. El fondo de hacer una peli de los Monty Python, porque no estamos haciendo una película de George Moore, el documentalista este que está loco. Moore se llama de apellido, no me acuerdo. Roger Moore. Roger Moore, no un documental de ese tío, estamos hablando de que es una película de los Monty Python. Sí, sí, Entonces, sí, sí. imagínate Pero bueno, que si ya tened en cuenta que los Monty Python ya llegan con un bagaje, es decir, claro, que entonces, si te viene un colega y te dice, Kio, estoy aquí produciendo los Monty Python y no tengo dinero y tú te has pasado pipa, es como si alguien me dice, yo soy coetáneo, que no lo soy, ¿vale? Yo soy coetáneo de Lelutier, ¿vale? Y alguien me dice, Kio, están los Lelutier que quieren hacer un espectáculo aquí en Madrid y les falta dinero, yo tengo dinero, yo le pongo el dinero que haga falta. Y no me tienen que enseñar el libreto de la obra, porque es Lelutier y me lo voy a pasar bien. Entonces, es que fuera parte de que la película sea irreverente, fuera parte de eso, el fondo de una película de Monty Python es pasártelo bien, es sí. hacerte gracia, es reírte. Entonces, si ese es el fondo, los 4 millones no están puestos por ser irreverentes, ni por intentar que una película imposible salga, es por intentar que una película de comedia se haga. Y ya luego es irreverente. Y ya luego se capea. De hecho, se capea también que se prohibió en Noruega absolutamente y se subieron a la ola de la prohibición diciendo una película tan divertida que se prohibió en Noruega. Entonces, Quizás el mejor claim de marketing de toda la campaña claro, pero publicitaria. es subirte ahí. Es subirte a que fuera. No es un panfleto. O sea, la vida de Brian no es un panfleto contra la religión, Que va, que va, que va, que va. ni es un panfleto contra la Es política. contra el fanatismo, el dogmatismo, el sistema cerrado de pensamiento, Pero es que ni date siquiera. cuenta que hay un paralelismo que me parece maravilloso, que es que, todos los grupos religiosos se unieron para denunciar esta película. Y es como, en frase de John Cleese también dice, hemos conseguido algo maravilloso que en 2000 años no se ha conseguido nunca, que es poner de acuerdo todas las religiones. Es como, tío, pero te das cuenta como en ningún momento, la religión,
o Jesucristo en particular, te dice que tú tienes que entregarle nada a la religión. Lo No, único que no. tienes que decir es que tienes que repartir. Y sin embargo, en la película se expresa ese momento. Porque cuando lo están persiguiendo y se encuentran las zapatillas, ese fanatismo empieza a interpretar cosas. ¿Y qué es lo que interpreta? No, pues que tenemos que hacer acopio de zapatillas. No, porque no sé no cuánto. Digo, tío, es precisamente eso. Me parece tan maravillosa esta peli por eso, porque tiene sus mensajes tan vigentes porque supieron, y el grupo y los Monty Python supieron llegar a la raíz de este Claro, problema. pero no siendo un panfleto, quiero decir, yo donde quería llegar con lo del panfleto es que ni siquiera la peli es un panfleto. Que si la Para nada, peli para no nada. tiene el área de, tío, vamos a empezar, o sea, esta película es contracorriente, ¿no? La película es comedia y la comedia se ríe de cosas. Sí. Y si eso que es de lo que te estás riendo para ti no es, o sea, para ti es, tío, es que se están metiendo, o sea, están siendo contraculturales, ¿no? Están siendo contra esto. Bueno, a lo mejor eso es lo que te ha dado este chiste, pero yo con el Politburo, desde el día que vimos la vida de Brian, que dije yo, no has visto la vida de Brian, vamos a ver la vida de Brian porque la necesita. Creo que antes de morirte es una de las películas que hay que ver, Sí, simplemente sí, por sí. las risas, entre ella y yo tenemos el running gag de bienaventurados los gansos. ¿Sabes? Porque eso ni siquiera es un chiste contra Jesús, es un chiste contra el que está al final del monte Sinaí, Eso, es que no que se está. fíjate cuál es si quien esté un poquito avispado y sea religioso y sea muy tío, si tú estás viendo esta película, estás entendiendo perfectamente que la figura de Jesucristo está totalmente respetada, porque sus palabras son correctas, pero el problema es que los del fondo no se enteran. Y Efectivamente. la reinterpretan a su manera. Entonces, me parece maravilloso cómo haces comedia de algo que es prácticamente la raíz de todos los males que tiene hoy el fanatismo religioso, que es que hay gente que interpreta el mensaje a su interés y de ahí radica toda esta mierda de cristianismo y demás, porque yo no tengo absolutamente nada entre que exista un Jesucristo, sus palabras y demás, pero lo que sí estoy en contra es de que haya gente que interprete esas cosas y saque beneficio propio a su bien. Me parece maravilloso cómo la película es que de hecho es el comienzo, es que es el comienzo. Es decir, gente que El, está al fondo no se entera de lo que está diciendo Jesús. Me parece ahí, maravilloso. o sea, pero es que es eso, pero luego en plan de, si, incluso lo sencillo sería que se quedara ahí el chiste, ¿no? En plan de, bienaventurados los gansos, sí, por lo visto heredarán la tierra. Y sigue una discusión que hay, que ahora hablaré de eso, ¿vale? Sigue una discusión que hay y luego esa misma tía dice, ah, no, los mansos, ¿sabes? Y ya lo corrige y no pasa nada porque el mensaje de Jesucristo no se ha Ujú. tergiversado dentro de la peli. Bien, mientras está pasando eso, hay una discusión que también es relativamente, se podía entender que fuera antisemita, pero lo cambian para que fuera antirromana, ¿vale? Porque le dice, porque empieza a decirte, te está hurgando la nariz, normal que te hurgue la nariz con esa napia, ¿de dónde eres? De Napia City, ¿vale? En no sé cuánto, y se pone, no me miras así porque mi padre era romano, ¿vale? Y de repente eso ya lo cambia. Entonces, ni siquiera, es verdad que se bordea, y esto es una cosa que tampoco hay que ser hay que hacerte el despistado, como el de cuando las personas con las que viváis en vuestra casa os llegan y dicen, oye, este fuet era más grande antes. Y tú estás diciendo, no sé de qué me estás hablando. ¿Sabes lo que quiero decir? No, sí, Ese sí. tonto tampoco hay que hacérnoslo. La película bordea. Quiere decir, la Ujú. película quiere bordear eso y hay veces que bordea, igual que cuando salvan a Barrabás o cuando salvan o cuando dicen, yo soy Brian y mi mujer también, ¿sabes? Bordea mucho el que Jesucristo está ahí y que la religión está ahí y que la tradición está ahí y que todo está ahí y eso es sensible a sentirse uno ofendido por ello. Ujú. Porque al final está ahí y es indiscutible. Pero es muy poco de ser alguien de muy pocos de miras si no entiende, creo que tres grandes secuencias en la peli, que es donde yo creo que ahí demarcan mucho los límites. La primera, y para mí más importante, es la de la lapidación.
La de la lapidación es la secuencia en la que la religión está totalmente desvirtuada, Ujú. ¿vale? Porque hay un nota que ha sido condenado simplemente por haber dicho, esta sopa es digna del mismísimo Jehová. Y hay uno que dice, ¡oh, blasfemia! ¿Vale? Y se pone, ahora no se puede decir Jehová, y se pone, no lo vuelvas a decir, se pone, porque como lo digas, y se pone, ¿pero qué? ¿Como lo diga qué? Si me vais a matar a pedrazos, ¿puedo estar peor? Y empieza a decir, Jehová, 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 ¿vale? Empieza a decir eso y eso pasa por un lado, que es como, no hay ningún tipo de autoridad en alguien que constantemente está cambiando sus propias leyes. Ujú. Que ya eso se puede tener tanto en religión, que es el caso propuesto, pero como en política. En plan de, tío, no, puede ser, no me puedes acusar de algo de lo que se supone que tengo que hacer acopio. Es como si yo vivo en Corea del Norte, ¿vale? Y me castigan a trabajos forzados por haber dicho, ¡buah! Esta sopa es increíble y debería comérsela el mismísimo presidente de la nación, ¿vale? Porque si no, no tiene ningún sentido. Eso es lo primero, pero luego está el tema de las mujeres dentro de esa secuencia, en que están lapidando a las mujeres que no pueden lapidar porque las mujeres tienen prohibido lapidar. Y se compra, hay un mercado negro de barbas para que las mujeres puedan tirarle piedras al tipo. Y eso también es un status quo de la religión, un status quo de la sociedad, de la propia sociedad es consciente de que no se puede hacer las cosas, pero da sus herramientas para que esas cosas se puedan romper. Ujú. Entonces, si tú como católico y como cristiano o como musulmán o como judío ves la peli y esa secuencia lo único que ves es ofensa, es que claramente no la estás entendiendo y tienes derecho a no entenderla. Y la gente que no entiende se enfada, así que tienes derecho a estar enfadado. Pero lo que no tienes es razón, ¿vale? Esa es la Ujú. primera. La segunda es, evidentemente, cuando él cae encima del profeta y Ujú. está siendo profeta y no sabe qué decir y dice algo muy evidente y la primera pregunta es lógica, es ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Lo que tú me estás diciendo, ¿por qué? Y él dijo, porque sí, ¿no? Porque es lo lógico. Y dice, ah, vale, vale, vale. Y la tercera, y para mí, creo que es lo más ilustrativa, además aparece al principio de la peli, una moneda a un ex leproso, ¿vale? Y es que creo que es donde más se acerca a la figura de Cristo y donde más se puede uno a lo mejor ofender en la peli, creo que es lo más ofensivo para la cristiandad en esa película. ¿Eh? Porque el nota dice, no, vino un tipo y me curó la lepra y ahora ¿cómo me gano yo el pan? Porque yo no tengo que ganar el Sin dinero. preguntarle ni nada, ¿sabes? Claro, a mí tienes que preguntarme, ¿tú quieres dejar de ser leproso? Pues yo a lo mejor sí, pues a lo mejor no, porque ahora ¿qué hago? ¿Sabes? Y después no le da, creo que no le da nada y se pone, o le da un poco y se pone, ¿todo esto por contarte mi vida, tío? Es ¿Sabes? genial, Y es como, genial. ahí, a lo mejor ahí sí porque se centra mucho en que alguien vino y me curó la lepra, vale, venga, ok. Pero ya el resto, tío, incluso la crucifixión con el bromista, que es un personaje recurrente de toda la peli, Ujú. que es crucifixión, no, libertad. Ah, bueno, Ujú. pues, no, hombre, no, crucifixión. Ah, qué bien. ¿Sabes? Entonces, hay cosas que yo creo que es más histórico que otro. Eso por lo de la religión. Y luego creo que la escena en la que habla del poder y de la comunicación es la Evidentemente, de los romanos, es la de ¿qué han hecho los romanos por nosotros? la película tiene un carácter religioso, pero también aborda política y quizá no tanto sociedad, pero yo creo que política y social también tiene mucho, porque evidentemente todo lo que es la dinámica con los romanos, toda la dinámica del Frente Popular de Judea, cómo plantean el secuestro que les sale mal, cómo se encuentran con otros grupos, cómo otros grupos dicen y se pelean entre ellos. A mí, yo creo que tiene también una lectura política muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Que de hecho, o sea, vuelvo un poco sobre lo que hemos comentado antes. Es increíble que esta película siga manteniendo mensajes tan actuales, porque es que funcionan hoy perfectamente, perfectamente, porque supieron llegar a la raíz y a la primigenia o al génesis de estos conflictos y supieron ver que los problemas no eran
una bandera, un símbolo o una persona, eran cómo se utilizaban estos poderes o estos recursos, ¿no? Y a mí, de verdad que no sé si porque fueron los Monty Python, pero que esta gente en 1979 o 1980 o en el 75 o en esa época, cuando empezaron a gestar este guión, llegaran a esa conclusión y fuesen capaces de hacerlo, es lo que le da empaque a esta película y es lo que le da importancia dentro de la historia a esta película. Creo que hay un análisis social importante en el planteamiento, pero también creo que está el juego de hacerlo. La comedia, una de las cosas que creo que tiene, tampoco yo soy un teólogo de la comedia, ¿eh? A mí, yo me navego bien cuando escribo y cuando hablamos de escribir de comedia, yo me manejo bien en la comedia solamente de forma, o sea, mi especialidad en ese campo es más, ya no de stand-up, pero me refiero en secuencias donde se está hablando sobre cosas de los mismos personajes. Muchas veces ir fuera a mí me cuesta mucho porque al final es muy difícil. La comedia tiene mucho análisis social, mucho entender qué es lo que se entiende. Y yo hay veces que últimamente me ducho escuchando mucho podcast y mucho tal. Muchas veces en la ducha de noticias muy graves, muy horribles, últimas. Yo tengo chistes, se me ocurren chistes muy graves que, claro, no los soltaría nunca en ningún lado porque mi análisis social no me llega a que simplemente es un chiste por un chiste. Hay gente que hace carrera de ello y lo hace con un sentido muy social en el que, en plan, yo voy a soltar este chiste que a lo mejor es mucho más oscuro y lo sueltan dirigidos a un público para que se entienda que, aparte de hacer risa, también te hace darle la vuelta al coco. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la parodia política, la parodia, no, la sátira política, porque ahí me dices tú, aparte de que me das un halo de risa donde agarrarme después de toda esta confusión, ¿vale? También me hace pensar de que a lo mejor mi idea que tengo la tengo equivocada, ¿sabes? O yo tenía pensado que esto era de una forma y no lo es, ¿sabes? Y tengo que darle una vueltecita. Y creo que los Monty Python eran muy adelantados, pero también creo que los ingleses siempre van un poco por delante, mero hecho de que viven en una puta isla y eso es como una especie de experimento a lo grande. Y las diferencias sociales y estar bebiendo todo el rato también pasa mucha factura. Y creo que ellos tienen ese concepto. Y también creo que en la política lo han pasado muy mal y muy bien. Y creo que son unos ejercicios políticos muy heavy y gente de izquierda que ha hecho cosas de derecha y gente de derecha que ha hecho cosas de izquierda, que es tan plural que muchas veces el ejercicio de mi derecho como hombre es poder querer tener hijos, no es tan loco, no es que ellos ya estuvieran pensando en la ley trans ni en estas cosas, sino están pensando en que todo el mundo tiene derecho a sentirse como el salga de los cojones. Y esa puede ser una lectura, pero también puede ser una lectura paródica, en la de que por qué nos estamos yendo a sacarle tanto a unos derechos, tantas esquinas a unos derechos, cuando no tienen tantas esquinas. ¿Sabes? No hay que buscarle tanta particularidad, pero que se puede ver de las dos formas, tanto un poquito más conservadora como un poquito más liberal, o un poquito más de izquierda, a lo que me quería referir. Entonces, creo que tienen grandes, la escena de que han hecho los romanos por nosotros, tiene mucho tinte político de la gente que le da más o menos, porque muchas veces se le da a algunos dictadores, tanto de derecha como de izquierda, se le dan muchas más cosas que a lo mejor tuvieron, ¿vale? Como en nuestro caso de esta piel de toro que llamamos España, que Franco solamente hizo pantanos, ¿vale? No soy un estudioso, pero en 40 años a más tiempo le daría a hacer algo más, que seguramente ha durado hasta hoy. O también creo que se le dijo que se decía que hizo la seguridad social, y creo que no, que estaba hecho antes, ¿sabes? Hizo viviendas sociales. Claro, hay muchas cosas que sí. Bueno, pues además de pantanos, y viviendas sociales, ¿qué más ha hecho por España? ¿Qué más hizo? Y a veces la respuesta es nada, pero hay veces la respuesta es mucho.
yo qué sé, te vas a los comunistas, te vas a Rusia, ¿no? ¿Qué hizo Stalin por nosotros? Pues a lo mejor, aparte de matar a mucha gente, pues hizo el sistema ferroviario ruso, que es increíble, o no sé cuánto. Siempre hay cosas positivas que hacen los malos y siempre hay cosas positivas que hacen los buenos y de repente te dan como tal, incluso en la propia escena de que están los romanos entrando uno detrás de otro en ese sitio que parecen... Bueno, no hemos encontrado nada. Y después hemos encontrado una cuchara, ¿vale? El propio... Hay un chiste que a mí me hace mucha gracia siempre ahí, que es el portero diciendo... Mis ojos no ven, mis ojos no sé cuánto, cada vez que entran, ¿no? Y la última vez que golpea, dice, pero si no había dado tiempo a escondernos. Es como tal. Y el tipo solamente está volviendo, no para registrarlo, sino porque el viejo le ha dicho que crucificar no es para tanto. Mm. O sea, el poder que es impotente ante alguien que dice, hombre, a mí me dolía más que, ¿sabes? Que me clavaran un montón de cuchillos y el otro diciendo, tú no estás viendo bien lo que es la crucifixión. Y no te explicando la crucifixión y el otro, nah, no me interesa. Pues eso, Yo por cerrar encauzado. este periodo un poco que de preproducción, antes de meternos en aspectos más técnicos de rodaje y demás, que para avanzar un poquillo más, rescato, varios detalles porque, cuando surgió la idea y el guión de esta película fue un proceso creativo diferente a lo que estaban acostumbrados los Monty Python, porque normalmente, llevaban un proceso creativo de forma de otra forma, porque ellos se dividían en 2 y ponían en común. Esto fue un retiro que hicieron los 4 durante 2 semanas en Barbados, en el 78. Ujú. Y allí, en ese retiro, en el mismo hotel, se encontraron con el batería de The Who, que leyó el guión y les flipó. Y dijeron: "Hostia, pues tienes que salir la película, vas a interpretar a un profeta, tal y cual". Y antes de llegar a poder salir la película, falleció por sobredosis. Y entonces esta película se le Se se dedica, le ¿no? se le dedica a Keith Moon, batería de The Who, que falleció antes de poder salir en esta peli. Entonces, bueno, quería destacar esos 2 detalles porque me parecían bastante interesantes. Luego, evidentemente, George Harrison también tiene un cameo, que aparece por ahí el señor Papadopoulos, que dice dice John Cleese: "Este es el señor que presta la montaña para la crucifixión". Que me parece algo tirado ahí, tan gratuito que aparece por ahí en medio y dice: "No, este es el señor que presta la montaña". Y digo: "Pero tío, ¿cómo puedes soltar esto aquí así?", ¿sabes? ¿Qué cojones? Este es el que peta la montaña, claro, porque a lo mejor es Es suya. que me parece de loco. O sea, tiene muchísimos detalles y podemos entrar en muchísimas escenas, pero es que es continuo, es continuo, es continuo. O sea, Mira, dirige dirige creo que el mismo director que dirigió El Caballero de la Mesa Cuadrada, creo que ahí es. también hubo un poco De de mosqueo, jaleo sí. porque Terry Jones y Terry Gilliam fueron los 2 que dirigieron, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y hubo jaleo, porque por lo visto, no sé si es que era Terry Jones tenía bastantes dificultades para comunicarse con los actores también estaban un poco tal. Es verdad que Graham Chapman tampoco puso de su parte en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, porque ya tenía problemas con el alcohol y demás, pero para La vida de Brian solo estuvo Terry Gilliam. Terry Jones se quedó un poco apartado y Sí, no se dedicó a hacer guion. yo tenía entendido al revés. Yo creía que Terry Ahora Terry Gilliam Jones. se quedó haciendo los decorados y los efectos especiales, y Terry Jones es el que dirigió. O sea, porque Terry Gilliam también tenía problemas con Terry Cierto, Jones. perdón. Terry Gilliam era el que se hartó y Terry Jones es el que se queda dirigiendo solo la película. Claro, porque Terry Jones buscaba muchos planos más cortos, Sí. era un tipo que tenía una narrativa un poquito más escueta, y es Terry Ujú. Gilliam que se encarga de los efectos especiales, o sea, los efectos digitales especiales, que ahora entenderíamos un poco así, como los CGI de la época, Ujú. y luego, o sea, escenas en concreto, por ejemplo, o sea, Terry Gilliam hizo la primera de los Reyes Magos De los Reyes llegando, al Magos. principio, luego también cuando entran en Es que extraterrestres. también, tío, lo de los Reyes Magos, tío, me parece maravilloso, tío. Vaya, increíble. Me parece ¿Cómo se maravilloso. llama? Brian. ¿Cómo? Te alabamos, Brian. Lo de la mirra. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Y ¿Eso eso qué es? qué es? ¿Qué es Mirra, eso qué es lo que eso? es. Y cuando vuelven Eh, y se van y se vuelven y dices tú, que esto no era Trapacanda, vete para tu puta casa. voy a entrar un poquito aquí en materia y decir que esto era el principio del fin, y es un poco porque
eso, como he comentado antes, cada uno quería ya hacer un poco su Mm. vida. John Cleese, que es el que creo que más tenemos La referentes, figura más porque reconocible, ¿no? más De los tres. reconocible, ha Mm. sido haciendo cine. ¿John Cleese sigue vivo? John Cleese, yo creo que sigue vivo, sí. No sé, tengo como un Nelson Mandela con John Cleese, ¿eh? Yo creo que sí, que sigue vivo, vamos, tengo yo voy a voy a meter en Wikipedia rapidísimo porque aunque Wikipedia es lo menos fiable, pero sí, sí, sigue vivo, sigue 86 años, pero casi nada, pero sigue vivo. Pues John Cleese quería pues tener una carrera un poquito más independiente. Cada uno estaba buscando entre cine, teatro, Ujú, tal. Terry Gilliam, pues bueno, ha hecho las películas que no son pocas y no son malas. ujú. Son a lo mejor difíciles de aproximarse uno, depende de qué peli, Sí, pero cada uno empezó a seguir un poco su camino. De hecho, no fue la última peli en realidad, aunque creo que sí, creo que fue la última peli que salió John Cleese. Porque la siguiente fue. Espérate, la tengo aquí, que no me la había apuntado. Eh, 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 ¿de los Monty Python? sí, La del sentido de la vida. la sentido de la vida, eso. Ujú, Sentido de la vida, porque hay que recordar que los Monty Python, o sea, las películas de Monty Python, o sea, con las excepciones de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que un poco ujú. también que sí, pero la vida de Brian, las películas de Monty Python eran sketch. Sí, sí, Era sí. puros sketches Ujú, y así se hacían. También hay que entender un poco que la comedia antiguamente, y cuando digo antiguamente no me quiero decir, en la época mesopotámica, ¿vale? En los 70, 80 y tal, se consumía de forma bastante diferente. Ahora tenemos internet y ujú. todo va por ahí, pero antes se sacaban vinilos, se Aquí sacaban hay un cintas. aquí hay un matiz, y perdona que te corte, que me pareció muy interesante, y es que, claro, el humor absurdo, satírico, un poco así que tienen esta gente, que tienen los Monty Python, viene primero dado por su origen académico, porque todos son académicos. De hecho, unos son de Oxford, otros son de Cambridge, creo que son. Ujú, Pero claro, luego también me parece muy interesante que su influencia es la radio. De ahí que muchos de sus guiones y muchos de sus juegos de palabras y muchos de esos venga de esa influencia de la radio. No son, o sea, ellos son televisivos y su entorno es la televisión, porque ahí es donde surgen y donde florecen, digamos, por así decirlo, pero su influencia a la hora de escribir y de trasladar ese humor es la radio. Entonces, muchos de los juegos de palabras que tienen. Y me pareció destacable y leyendo por ahí artículos y demás, y viéndome vídeos de YouTube, se menciona que mucho de su humor, viene influenciado por la radio. Porque claro, es una generación en la que la radio era su principal, vía de entretenimiento. Y claro, además con lo que entonces, crecieron, claro. claro, la estructura narrativa que tienen sus cosas era muy de corta aquí, pon aquí. O sea, todos tenemos más o menos el concepto, o sea, el sentido de la vida empieza con que dos oficinas ¿cómo se dice? Cuando un barco captura a otro, o sea, hay un abordaje entre dos oficinas, ¿vale? Y así empieza la peli, que crees que es un tráiler, pero es la propia peli que ha empezado ya, o la escena esa del vómito enorme y algo, es un humor también más oscuro, que va tirándose más para el ocaso, porque al final era la última película y cómo se terminó. Y todo esto se empezó a fraguar en la vida de Brian, porque es verdad que era un grupo que ya se tenía muchos años atrás, muchas Ujú, actuaciones, muchos teatros, muchas historias y muchos tenían muchos problemas. Que ujú. decir, tú has mencionado antes el problema del alcoholismo de De Graham. Graham Chapman. Este Que hombre dejó de Brian, que es beber, el este hombre protagonista, sí. dejó de beber ex proceso para la vida de Brian, Ujú. cosa que es absolutamente una locura. De hecho, le dio 2 días de delirium tremens, ¿vale? Y luego, que él era médico, por cierto, luego fue el médico del set, Sí. ¿vale? Ujú. Aparte de interpretar pues, los 400, 501 personajes, en verdad solamente tenía dos, ¿no? Casi se hacía de sí mismo, ¿no? Graham Chapman, que al final la experiencia casi era suya, ¿no? Yo creo que por eso a lo mejor le dio ese matiz tan auténtico. Claro, y luego los demás, pues había uno que hizo como hasta más de 10 roles, porque eran como 40 personajes. Eran 6 protagonistas, o sea, 6 actores para 40 personajes distintos, donde creo que Michael Palin fue el que hizo más, que hizo 10 personajes, 10 sí, 10 roles, y también hizo de Poncio Pilato, evidentemente, que es mitiquísimo. Eh,
Acabo de acordar Y Who's ¿Has Magnificent. hablado de su mujer? Incontinencia suma. Ahora hablaremos de esa secuencia, porque también tiene lo suyo. Pero a partir de ahí, a partir de ahí no, ya se estaba fraguando como divisiones, pero incluso ya hemos hablado que incluso en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que era la segunda peli, Ujú. ya No, había. la primera, ¿no? No, no, segunda, creo que antes había otra, te la digo. Sí, se armó la gorda en el 71. Vale, vale, vale. Se armó la gorda, Caballero de la Mesa Cuadrada, luego la vida de Brian y al final el sentido de la birra. Sí, de la vida. ¿Qué pasa? Que ya en la Caballero de la Mesa Cuadrada, que fue la anterior, ya había problemas. Estábamos en problemas, ¿vale? Y en esta siguiente, pues un poco se aclararon. Si en la anterior se propusieron, aquí se aclararon. Ujú. ¿Y qué pasa? Que tampoco fue una película fácil de rodar. Estamos hablando de Túnez, estamos hablando de 1970 y pico. Estamos hablando de que había un 4 millones de la época, que eran bastante dinero, ¿vale? Ujú. Pero un calor, unas 40 días, historias, 40 días de rodaje en Túnez. 40 días rodadas en Túnez y cosas que no facilitaban mucho el hacer. De hecho, hubo una escena en la que John Cleese se negó a desnudarse, que era la crucifixión, y el único crucificado el que está vestido. No, ¿Vale? no, Cleese no era Michael Palin o era Eric Idle, no sé Yo si creo que era era John uno de. Cleese. Revísalo. Pues No, a ver. John Cleese en la crucifixión es, claro, es el del Frente Popular de Judea que no sale, creo. ¿No No me es acuerdo si estaba allí o no, pero bueno. Yo soy Brian y mi mujer también? Que es ese tío que va con una barba. Mm, Yo creo haber repasado las notas antes y que era John Cleese. pues no me Porque acuerdo yo además, exactamente si. en el directo e indirecto, la verdad es. Dice, la escena final se rodó al amanecer con temperaturas gélidas. John Cleese, que sufría gripe, ¿cierto? Se Efectivamente. negó a desnudarse, por lo que fue el único crucificado que aparece con ropa, ¿cierto? John Cleese. Vale, o sea, y ya hubo que uno de tus colegas te diga, yo en pelota no lo hago, ¿eh? Mm. Pues ya tú sabes cómo está un poco la vaina, que no está muy para. No está muy para. Aquí somos todos amigos, chicos, ¿sabes? Entonces, Claro, es que como John Cleese también hace del romano, no sé por qué tenía yo la es que yo imagen de que creo que el no. que está crucificado de John Cleese es el que tiene una barba, está como muy caracterizado, ¿eh? Tiene una barba, el que va con su mujer, que se pone, yo soy Brian y mi mujer también. Puede ser, tío, pues no lo reconozco, no lo reconozco, la verdad. Bueno, es que estos son muy cabrones, tío. Es que a lo mejor tienes un plano en el que, en el que parece que están apareciendo los dos y no son los dos, pero bueno. Es muy genial. Pero bueno, el caso es que funciona. Sí, no. Era un grupo que funcionaba, pero Que también era parece un que grupo. parece que no, pero que esta gente eran bastante dedicados a su o sea, y bastante profesionales con respecto a lo que llevaban a lo que iban a cabo. Y que aunque parezca tan de chufla y tan de, birria, por así decirlo, el que una señora aparezca con un burro literalmente hecho de cartón piedra por niños de primaria, no deja de ser que esta gente, tenían 40 personajes para hacer y todos lo hacían y todos interpretaban perfectamente su cometido. Pero es verdad que, bueno, ya en entrevistas posteriores, se notaba que tenían cierto desgaste por, bueno, pues ya iban siendo más mayores, quizás mucho, de lo que ya no le parecía original, no le parecía creativo, los procesos también se estancan un poco, ya quieren probar más otras disciplinas y, bueno, pues, es cierto que ya después de aquí, no hicieron mucho más, pero aún Sí, así la película pero que funciona a también es nivel natural, interpretativo. y es sano, y que Sí, sí, eso sí, sí, pasa, vamos, no es algo. y que eso pase es una cosa que también es algo que regula. O sea, nosotros estamos haciendo el último McGuffin, pero esto, a ver, ojalá nos dé mucha alegría y muchas cosas, pero no es algo que queramos hacer toda la vida, a lo mejor, o que evolucione otra cosa, o que evolucione otro tipo de programa. De hecho, un programa que ya ha evolucionado, se hacía antes en la tele local, bueno, se hacía antes en la radio, luego en la tele local y ha terminado ahora en internet. Mm.
Son cosas que Hay evolucionan. dos cositas así que más comentar que me parecen importantes con respecto a cosas más técnicas del rodaje, y Sí, es que, algunas el rodaje, los muchos extras, pues, mujeres que participaban ya te digo, como extras. Tú sabes que los rodajes, y para quien no lo sepa, pues, evidentemente se alargan bastante más de lo habitual, o en aquella época era más habitual que se alargaran más de lo debido, y claro, estas mujeres empezaron a irse. Y dice, o sea, que llega, que yo tengo que hacer la comida, señor, me voy. En plan, como, que no se vaya nadie aquí. Y me parece muy, muy genial que incluso la película se aprecia. Creo que hay un par de escenas en el que se están yendo y aprovecharon para sacarla, en la escena del sermón en la montaña. Y luego, la canción del Always Look on the Bright Side of Life, me parece genial, me parece maravilloso que no se grabase en ningún estudio profesional ni nada, sino que fue improvisada en la habitación de un hotel de allí de Túnez. Pusieron todos los colchones en la habitación y se grabó. O sea, me parece maravillosa que esa escena al final de la película, tan icónica, que luego se ha hecho súper bueno, viral en la época, porque se empezó a cantar en los estadios, se ha mantenido durante el tiempo. Creo que es un cierre perfecto para la película. Se improvisara así en la habitación de un hotel y dijeran, venga, ahora, pum. Invención de Eric Idle, que era un poco el Monty Python más musical, porque tenía formación musical. Y fue totalmente así, tío. Me parece maravilloso que surjan estas cosas en esta producción. a ver, continuando con un poco esto, también te puedo decir que a nivel comedia, en la escena de los romanos, el prota no para de partirse el culo. Y tuvieron que repetir esa secuencia un montón de veces. Un montón de veces. Antes repetir secuencia era a lo mejor igual de caro que ahora, pero un montón. Cuando es un montón, ¿eh? Porque no paraba de reírse. Ujú. Y era muy gracioso, y es muy gracioso eso también en secuencia, pero John Cleese estaba muy serio, y cuanto más serio estaba John Cleese, más se reía el otro. Y la otra también en la que le dieron, en la famosa escena de Pilatos, en la que habla de su gran amigo, ¿no? Pijus Magnificus. Pijus Magnificus. En inglés, Vigus Dicus. Efectivamente, pues Pijus Magnificus se le dio la nota a los centuriones que eran extras de que no se podían reír bajo ninguna circunstancia. Y ahí está ese actor metiéndoles el Pijus Magnificus por el culo, ¿vale? Hasta reventarlo con, y no se ha hablado de su mujer, incontinencia suma, ¿vale? Y se ríen, y esas risas son absolutamente de verdad, de que no No, pueden, es, no pueden, no pueden. Hasta para aquí mí, llegó. para mí es de las mejores escenas. Ahora después, si nos entramos un poco en hacer nuestro top 3 de escenas de la película, aunque ya hemos comentado muchas. Pero esa la verdad es que es de las mejores. Me costaría mucho no meterla. La verdad es que con respecto a la del Frente Popular de Judea en el Coliseo también me parece Es muy que, buena. de Pero es verdad, que, tío, es que Sansón el asesino saduceo. esa también es muy buena, tío. Es que, y después la aparición de Pijus Magnífico, que es como diciendo, ¿te ha gustado la risa? Pues Espérate, el, que, el- es que el el pijo infinito de la magnífico comedia, ¿no? Pues voy a cecea, hacer ¿eh? comedia de la comedia. Cecea, ¿eh? Como Que es por cierto, Sansón. que es por cierto Graham Chapman, el que hace de Brian, el Pijus Sí, sí, Magnífico. creo que solamente hace como 3 personajes. Creo que hace de Pijo Magnífico, de Brian, y creo que después hace de él también, pero así como en un plano cuando No se me acuerdo gira. Mm. Es como muy extraño. Pero bueno, el Sansón era ciencia de buceo, y después empieza a decir a la gente el nombre con ese. ¿Eres gomano? ¿Lo qué? Cachetada. Puf. O sea, Claro. esa es que funciona, esa funciona muy bien, esa funciona Y muy bien. claro, Para mí exacto. para mí es la que mejor timing tiene con respecto a guión y acting. O sea, ahí creo que está muy bien, y también el montaje, que aquí también funciona muy bien. Porque no es una película que sea, ¿cómo te digo? No es una película, o sea, se notan mucho las costuras. Es mucha película de cambio de plano moviendo cámara directamente. No hay cortes, o sea, o no hay muchos cortes muy, muy estrambóticos, ni hay construcción de plano. O sea, es muy, Sí, muy pero, académico con respecto a eso. hay cosas que se construyen o sea, cuando estás en el circo romano, está ocurriendo cosas en el circo, ¿sabes? Sí, sí, Hay sí. un nota que sale y vuelve a entrar y le vuelven a sacar
y dice el nota, no, que afuera es peligroso, ¿vale? Es que eso ocurre y mientras están los otros hablando, yo no soy El nota, romano, yo es odio que a los romanos como los que más. el nota gana porque corre más que Corre el más que el gladiador y al gladiador y le da un gladiador ataque. le da un parraque, le da un Le da un infarto. ataque, le da un... ¡Ah, mi Se corazón! pone, Y se cae. sí, sí. Claro, se cae, pero el no, que afuera es peligroso, es algo que se dobla en español porque se está en inglés, se escucha en inglés. No, que afuera es peligroso. Y mientras el otro está diciendo, yo odio a los romanos tal que más. ¿Sabes? Como, vale. Es como, y ¿Por qué pezones de vendes esa loba, comida de lengua de mierda de muslo. romano? ¿Qué? ¿Por qué vendes esa comida de mierda de romano? Digo, bueno, venga, dame un... Efectivamente, ¿por qué viene esa mezcla? Se pone, tío, yo no las cocino, estoy obligado a vender esto. Se pone, ay, Bueno, de venga, pues verdad. dame... Bueno, dame pezones de loba. el- es sátira pura, o sea, es... Claro, y en la complejidad de esa secuencia, porque las hay, igual que el retroplano de Jesús en el monte Sinaí, que está Jesús ahí y el plano se va, y no se escucha nada. ¿Sabes? Como es eso, venga que llegamos tarde a la depilación, el tipo, o sea, también las persecuciones, que la persecución llegue a los extraterrestres y después baje y que todo eso tenga No, sentido. antes de pasar de tercio y entrar un poco en la censura y demás, que el impacto que tuvo la película, te quería preguntar por esa escena porque Eso es Terry Gilliam. eso no deja indiferente a nadie. Es decir, como, ¿esto por qué? ¿Por Eso qué? es Terry Gilliam, creo yo. No, pero yo creo que Totalmente, sí, sí, porque sí. es De el hecho, George absurdo. Lucas felicitó a Terry Gilliam personalmente por esa escena. Me parece genial que que se incluyera esa batalla espacial intergaláctica, persecución desembocara en... Yo creo que yo fuera parte de Terry Gilliam y que no, que sea idea de él o que no sea idea de él, todo tiene sentido porque todo es posible. Si tú me estás diciendo que Jesús existe, cosa que no sabemos 100% de verdad y que no es ofensivo dudar de ello, porque no es ofensivo dudar de ello, porque entonces no existiría la fe, ¿vale? Entonces, ante la duda, el cristianismo te dice, hay que tener fe. Entonces, si tú te ofendes porque nosotros decimos, o cualquiera diga, esto no es seguro que exista, por lo mejor tienes justo un problema con tu fe. No es que yo tenga un problema con tu fe, ¿vale? Pero fuera parte de eso, si tú me dices que eso existe, que es poco probable, igual que es igual de poco probable de que de que sí no exista vida fuera de otro planeta, porque es muy improbable de que seamos los únicos que nos hemos tenido esta casualidad de poder estar vivos, ¿vale? Pues está todo en el mismo universo. Y no hace falta tener una conversación sobre esto. Es comedia. Es pasamos de un lado a aquí y de aquí a aquí y ya está. Y si después me caigo encima de un nota que ha llevado un montón de tiempo sin abrir la putísima boca porque ha hecho un voto de silencio y lo primero que dices, ¡ay! Y el otro es como, oh, cállate que me están persiguiendo. Y se pone, no, sí, llevo todo el día sin hablar, todo un montón de años sin hablar, viene tú, me lo jodes todo y ahora me voy a estar yo callado. Pues te vas a joder, ¿sabes? Es que son eso, y eso tiene sentido, porque dentro de la película todo tiene sentido. Vienen unos reyes que son magos, existe la posibilidad de que haya dos mesías a la vez, ¿vale? Pero ¿quién se acuerda de Brian? ¿Sabe? Y Brian tiene que morirse, ¿no? Porque si no se muere Brian, hubiera llegado la historia de Brian hasta nuestros días. Entonces, todo tiene sentido. Que Brian conozca al De hecho, extraterrestre. en la escena del discurso, ¿no? Donde se ven varios profetas también. El profeta del Apocalipsis, el profeta el que se paranoia, ¿no? Con la esta, el otro que está todo colgado de la cabeza. Hay como una especie de casting de profetas, ¿no? Están ahí cada uno viendo a quién le creen más y quién no, ¿no? O Sí, sea, sí, como si fuera un scroll de TikTok. Vas pasando de efectivamente, uno a es otro como... a ver cuál es el contenido al que te suscribes. Mm, Y es un poco lo que hay. es muy... Metiéndonos un poco ahora en el tema de la censura y de todas estas cosas, o sea, metiéndonos más, porque ya Sí, no. porque la película ya tuvo jaleos antes incluso del estreno, ¿sabes? Que hubo
tuvo muchas críticas y muchos problemas con respecto Yo, a yo, grupos a religiosos mí que me, empezaron ya a boicotear la película antes de que se estrenara. me recuerda mucho, porque sí fui más coetáneo de Dogma que de Monty Python, evidentemente, no había Mm, nacido cuando se estrenó. Pero Dogma, con Dogma pasó prácticamente lo mismo. Y Dogma sí que iba mucho más ujú, a la iconoclastia religiosa. Es una película que de aquí recomiendo a cualquiera que le guste la comedia americana y que quiera revisitar. Es una película que creo que está un poco en el pic de su director, ¿vale? Veniendo de Persiguiendo a Amy y de cosas muy varias. Dogma plantea algo muy gamberro y muy tal, y sí que va un poco más, no tanto al catolicismo tradicional, pero más al ujú. catolicismo a lo mejor estadounidense, más ese tipo de protestantismo extraño que tienen los estadounidenses. Pero lo gracioso de todo esto es que con la película de Dogma, que pasó básicamente lo mismo, que la gente se puso ahí a que no se hiciera, no sé cuánto, el propio director fue a una de las pelis, a una de las protestas con un cartel de fuck off Dogma es el demonio o no sé cuánto, y le entrevistaron y le dijeron, oye, ¿tú qué piensas de la película? Y dice, yo no la he visto, pero me parece que no debería. ¿Sabes? Es como, es un poco eso. Pero Aquí es que lo que es pasa es, precisamente a donde va la génesis de la vida de Brian, que es que toda la gente que se ofusca y se enfada por esta película es directamente porque no ha entendido la película o porque está en el lado de la gente que está malinterpretando la figura que se piensa que representa. ¿no? Y a Que ver, las iglesias, por así decirlo, las iglesias en mayúsculas, no digo, no me especifico en ninguna, congregación ni ninguna tal, pero la iglesia como institución, lo único que hace es apropiarse de una interpretación de un mensaje que no es el que es. en Dogma había cosas mucho más serias. O sea, hay Ujú, un apóstol 13 que lo interpreta Chris Rock. Y en plan de, ¿conociste a Jesús? Sí, el negro me debe $12, ¿vale? Hay un. Hay claramente un más, vamos a reírnos de esto. En la vida de Brian es muchísimo. Vamos, lo vuelvo a repetir, lo más ofensivo puede ser el ex leproso, que hay una ujú. referencia más o menos tácita a Jesucristo, pero luego no hay nada. Solamente vemos la sombra de Jesucristo dentro de la historia de Brian, pero ni siquiera se parece porque ni siquiera Brian tiene discípulos. No llega a tener discípulos, o sea, no hay 12 discípulos, no hay 12 Pero es que apóstoles. es simplemente tan sencillo como que Brian no es Jesús en la película. Claro, Es pero como claro, se parece porque el poder quiere no, pero silenciar a alguien que le molesta. porque digamos que el fanatismo es el que genera lo Claro, lo el que genera la conflicto. iglesia. ¿Por qué se idolatra una calabaza? Porque se la dio él en el momento en el que dijo: "Bueno, y ahora, bueno, ya seguiremos otro día, ya os diré tal, tal", y se queda, y empieza la gente, que es que este detalle de verdad que me pareció loquísimo, y empieza: "¿Pero por qué no lo ha dicho? ¿Que es un secreto? ¿Es un secreto porque él sabe la respuesta? Pero sabe la respuesta, ¿por qué sabe la respuesta? Sabe la respuesta porque es el enviado de Dios, ¿no? Es Dios". Y el otro dice: "¿Qué es Dios?". Y empieza todo Y te porque ha no le dado hemos su terminado de contar una calabaza. historia. Te ha dado su calabaza. Y ni siquiera era suya, ¿eh? Te ha dado su calabaza. Y de repente, figura ya, adoremos la calabaza. O sea, como de repente todo se monta o sea, todo escala y lo que hay. Y ese tío termina adelante de Pilatos por la misma razón, no la misma razón por la que termina Jesucristo, porque a Jesucristo le traicionan y lo ponen ahí, sino el pobre es un pobre diablo Ujú. que no entiende nada de lo que hace, que copula, ¿vale? Pero no copula porque es atractivo, ni porque es el héroe de la película, ni porque es Jesucristo. Copula Porque está porque enamorado, alguien cree está que enamorado. es un Mesías. Que nadie que no se nos olvide que este entra en este jaleo porque se enamora. Efectivamente, porque 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 le porque le gusta gusta la la del piba. Frente Popular de Judea y se mete ahí porque dice: no me temas", y al final termina en el jaleo que termina. O sea Y al final, que oye, va porque al final cumple su objetivo, que es enterrar el pizarrín, ¿vale? Pero pero fíjate, es
tan cumplido el objetivo que justamente la secuencia siguiente es que está desnudo delante de una ventana. Porque Y al final se ha ya metido está en delante, un está delante de la plebe, está delante ya claro, y al de la final marabunta. está en un marrón que no quiere, que como, bueno, y hay que, y ya, pues el polvo te ha salido caro, compañero, porque ahora Pero crucifixión. incluso aquí, explícitamente, la película también empieza a mandar, que es para mí el mensaje importante de la peli, que es eso, el mensaje y el discurso de Brian como tal, es decir, tío, que no, que penséis por vosotros mismos, que no tenéis que seguir a nadie, que no tenéis que... Pero y fíjate de cómo responde la plebe, cómo responde el fanatismo. Responde, sí, sí, pensaremos como uno mismo, no sé qué, no sé cuánto, solo interpreta, es decir, ya el fanatismo y la gente es una entidad con vida propia que lo único que quiere es adoración a su ídolo. O sea, ya le da igual la creencia, la fe, el mensaje, no, ya solo quiere idolatrar la imagen, idolatrar la figura, ¿no? Y incluso él mismo le está diciendo que no, que pensemos, que cada uno piense por sí mismo, que esto no tiene nada que ver, que no aplaudan como idiotas, ¿sabes? Que no. Y la película te lo está diciendo, te lo está diciendo Pero es que directamente. luego lo remata con que cuando necesita de los demás, no están. O sea, todo el mundo empieza a seguirlo, todo el mundo daría todo por él. Ujú. Pero cuando él necesita que alguien lo salve, No, no hay nadie. no hay nadie. Incluso la chavala intenta que los demás digan Brian, Brian, que dice uno, ese es buen nombre, ¿eh? Brian, Brian. O sea, simplemente ya no es para salvarlo, sino para que lo diga el tartamudo, el cancoso de los cojones, ¿vale? Entonces es como, no pueden. Cuando va luego todas las críticas políticas se van presentando delante de Brian Ujú. para terminar su eso. O sea, los populares de Judea, ¿cómo se dice? No me acuerdo ahora. El Frente El, Popular de Judea, ¿no? El el, Frente el- bueno, no sabemos si el de Liberación o el Frente Popular, no sé cuál se va a enfadar con nosotros, pero bueno. bueno, pues el popular de Liberación, ¿vale? Se acerca y dice, vamos a despedir aquí a Brian, ¿no? Que Que ha dado... hemos decidido que tu muerte es significativa, está muy bien hecha. Claro, Como y es es muy como... está muy bien representada, representa muy bien nuestros valores. ¿Y qué Bien hecho, opina? Brian, te ¿Le aplaudimos, aplaude? Brian, es como, tío, ¿Le aplaude? O puede dice, ser. o sea, como que se remueve un momento, lo hace así, ¿qué vamos a hacer? Hace como un gesto y se Y le van. Y es cantan como, El Muchacho Excelente, ¿sabes? eso, claro, efectivamente. Porque muchacho excelente, porque muchacho excelente, porque Bien, muchacho Brian, excelente. has llevado hasta la última consecuencia nuestro mensaje. Bien hecho. Bien Pero hecho, salvar se no te van. vamos a salvar, hermano. Luego, la etapa, o sea, lo que podrían ser el brazo armado de la política, se suicidan porque es ay, ¿cómo era, tío? Ay, no me acuerdo, que es Sí, con eso es que eso tiene el nombre, ¿no? eso precede a una escena eliminada, porque van a presentar a un personaje que es el personaje de Otto, que era un personaje con acento alemán, que representaba un poco la mezcla entre el brazo armado judío, por así decirlo, con una esvástica nazi, y era, claramente era una esta nazi, que eso lo eliminaron, aunque se quedó la del final, que aparecen por ahí, que parece que van a hacer frente a los romanos y demás, pero su se eh, automatan. se suicidan para salvar a su... Efectivamente, porque muchas religiones hacen eso, Ujú. ¿sabes? Y en la de soledad que hay, porque incluso cuando vienen a salvarlo, salvan al bromista que está toda la puta película tocando la polla, ¿vale? Pero ¿qué es lo que falta? Falta ese cierre de hay que reírse incluso en lo peor, porque en lo peor siempre vamos a estar. Y ahí es donde termina esta película que después de darte un absoluto paseo sobre religiones, poder y un montón de historias, sin señalar el profeta ni señalar el mandato malo, simplemente señalando el borreguismo, el último mensaje es, tú ríete, Guillo. Ujú. ¿Sabes? Ese Sí, es el sí, último sí, mensaje sí, de la sí. película. La película es, tú ríete. Ujú. Si para 2 días que está aquí y uno está nublado, tú ríete, cojones.
y se va la película tocando el silbato, o sea, tocando el Always, pito. always look on the bright side of life. Mm, antes de ir cerrando, que creo que ya nos estamos colando un poco de tiempo, pero evidentemente hay que hablar un poco de la censura. Irlanda y Noruega fueron los casos más sonados de censura de esta película, que fue prohibida incluso en Irlanda durante 8 años por considerarse injuriosa para la sensibilidad cristiana. La frase mitiquísima marketingiana que acuñó Suecia de una película tan divertida que ha sido prohibida en Noruega, para tirarse así un poco la de los vecinos. En España se estrenó en 1980 y la estrenaron en versión original subtitulada para así hacer un intento de que no tuviera tanto éxito, pero luego cuando se estableció, estuvo más de 2 años en cartelera, ¿eh? En Madrid, ¿eh? Sí, en Madrid estuvo más de 2 años en cartelera. Yo, Loquísimo, loquísimo. a respecto de esto, quería hacer un apunte. Que con toda esta campaña en el propio año de Ujú, estrenos y tal, hubo tanta eso. En Londres no se prohibió, sino que algunos gobiernos locales decidieron prohibirla, ujú. ¿vale? Pero en este momento, en ese momento, no sé si fue en ese momento justo, pero hubo un debate de la BBC donde John Cleese con el otro, no me acuerdo cómo se llama, Con Michael Palin. con Michael Palin, fueron a debatir en la BBC Ujú. sobre la película y tal. Y creo que lo podemos, se puede encontrar en YouTube esto, ¿eh? Sí, está, de hecho, está la entrevista entera, creo que es 1 hora y pico. Es brillantísimo cómo se Sí. responde a las preguntas. Estos dos son unas personas que me diciendo, pero es que yo creo que Claro, pero todo eso vuelve a que, para la película, esta gente, los Monty Python, se argumentaron, se estudiaron, fueron a las palabras a los evangelios, a toda la génesis con respecto a la figura de Jesús. Los periodistas católicos y el obispo no llevaban nada preparado, porque se pensaba que iban a debatir con unos chuflas. Y se encontraron con que los argumentos a estos 2 los pasaban por encima. O sea, tanto John Cleese como Michael Palin es que se lo comieron totalmente, ¿no? pero se lo comieron porque, o sea, ellos creo que, no sé si todos o algunos no se había visto ni la peli, que es como, Ujú. claro, si es, Es no que es de Dios, es que no es lo de es Dios. lo que me han dicho antes, tío, es que el mensaje de la vida de Brian es: piensa por ti mismo. Es decir, no es, Jesús es malo, ni la religión es mala, ni el cristianismo es malo, sino que tú piensas por ti mismo y no aceptes ciegamente lo que le dicta un púlpito, o un partido político, o una institución, religiosa. Es que es simplemente eso. Y si vas a debatir encima con gente que no sigue esa premisa, que es como, ve tú, que esto también pasa mucho, ¿eh? En las tertulias de hoy en día, ¿eh? Que hay periodistas que van con la tablet y en la tablet Ujú. tiene lo que tiene que decir de según qué, Sí, 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 qué sí, sí. partido político. Y él es solamente un conducto, no es ni siquiera una mente pensante. Entonces, cuando hablamos con este tipo de cosas, y vienen dos actores, guionistas de la propia peli, que van a hablarte, y dos personas que solamente sirven como un stand, ¿sabes? Como, vale, a mí Ujú. mi iglesia es esto, tengo que decir a esta gente que son el demonio, ¿no? Y la BBC tiene que darle pábulo a mis palabras que son el demonio. Pero claro, si vienen los otros y dices, tú lo que no has entendido es que bienaventurados los gansos que heredarán la tierra, ¿vale? Tú no has entendido eso. Y si no entiendes ese chiste, apaga y vámonos, ¿vale? Es que ya está, no hay discusión posible. ¿Cuál sería tu top 3 de esto? Para mí, de las mejores escenas, evidentemente la del Frente Popular, la presentación del Frente Popular casi, ¿no? Que aunque tiene una breve presentación antes, pero cuando están en el Coliseo, a mí me parece genial. Esa frase de mi derecho como hombre a ser mujer, me parece magnífico, y creo que le da una vigencia a la película hoy en día con respecto a los temas que trata brutal. Luego, evidentemente, la de Pijun Magnificus también me río muchísimo, me encanta. Y por último, no sé con cuál me quedaría más. Hombre, es que la del final es muy icónica, pero todo el tramo desde que él se cae en el púlpito y empieza su esto de masa, me hace mucha gracia también. Ese último tramo me parece súper gracioso. Yo diría que para mí sería la discusión, o sea, la escena del monte Sinaí, o sea, esa,
la mujer diciendo, no te toques la nariz. No me la estaba tocando. ¿Vale? O sea, esa escena me parece increíble. La de la aviación me parece que, o sea, ese viejo gritando, Jehová, Jehová, ¿vale? Nadie puede tirar una piedra a menos que toque a este pito, ¿vale? Es una cosa que a mí no puedo con ello, o sea, estaría bien poner en ese top 3 o la del declinar o la de los romanos, pero es que creo que tengo tengo un empate en mi corazón cuando lo meten en el calabozo y está el nota colgado del revés diciendo, tú eres un enchufado aquí, ¿no? Porque a ti no te han hecho nada, tío. Ay, lo que yo daría Encima te han escupido en la cara. Ojalá me hubieran escupido a mí en la cara. que sí, esa es una cosa que a mí, esa creo que me hace mucha gracia, pero creo que choca muy fuerte con la de crucifixión, o sea, con la del nota, con el burócrata, con el papel, diciendo crucifixión, sí. Vaya por aquí, pasillo a la izquierda, una cruz por persona. Crucifixión, sí. Por aquí, una cruz por persona. Crucifixión, no, libertad. Ah, bueno, pues lo siento, pero bueno, no, es broma, crucifixión. Y el otro es como, no, tío, no te voy a yo a amarronar, no sé cuándo. Esa burocracia, a mí, esos chistes muy estúpidos, creo que es lo que me hacen que a mí la vida de Brian me guste. Siendo una película que es larga y que es difícil de digerir ya una vez vista, o la primera que creo que la ves, se te hace muy, muy tenue. Ya cuando tienes varias revisiones, como una película que en realidad no tiene un objetivo, sino es a ver qué le va pasando a Brian, ¿vale? O sea, es que claro, voy recordando, tío, y cuando se encuentran el Frente Popular Judaico con el Frente, De liberación. claro, dentro del templo, ¿sabes? Es que eso es muy de izquierda, tío. Sí, eso Es muy de, ¿y muy tú qué haces elocuente. aquí? No, venimos hacia nosotros, pero nosotros hemos venido antes, ¿no? Pero que nosotros, pero qué tío, ¿sabes? Pero qué Nosotros cojones. pensamos hace un año. Claro, hijo, pero tío, por favor, vamos a ponernos. Y el otro que Vamos. tenemos que jugar juntos, que tenemos que utilizar, que tenemos que trabajar juntos. Bueno, yo creo que con esto ya estaría, y Mm. que nadie se ofenda y que se disfrute la Semana Santa y que Dolores guapa. Sí, hombre, porque, a ver, es una película que evidentemente tiene una lectura muy, muy interesante. El mensaje final, ¿no? Con respecto a que el humor ante cualquier adversidad, ¿no? Simbolizando incluso esa resiliencia y demás con la canción, me parece que es una lectura y un mensaje maravilloso que más de 40 años después sigue teniendo vigente, ¿no? Y que siendo una película que hoy se diga, no, hoy es imposible hacer, me parece que es muy necesaria que sigamos recurriendo y que sigamos volviendo a esta película, ¿no? Porque creo que hoy en día hay mucha necesidad de que se está instruyendo a creer sin cuestionar, a pensar y seguir cualquier cosa de cualquier idea, de cualquier dogma, y que esta película hace 40 años ya te estaba diciendo que no te plantearas estas cosas y que pensaras por ti mismo, ¿no? Que parece que seguimos discutiendo los límites de humor donde no hay, y que vemos líneas rojas donde parece que no está, y que lo verdaderamente subversivo hoy en día es no ofender, ¿no? Y creo que lo verdaderamente subversivo es hacer pensar a través de la risa, que es lo que creo que es de verdad importante, y que al final es como has dicho tú antes, ¿no? Que la película lo que dice es que siempre mires el lado bueno de la vida, que no te quedes en este absurdo, y que sigues para adelante, y que me parece que es una muy buena película para volver y para hacer reflexionar. Este tipo de películas se siguen haciendo hoy en día. Quiero decir, estas películas se seguirán haciendo y se siguen haciendo. Quiero decir, no es una cosa que se murió hace. No es que antes había una libertad, antes no había una libertad. Esta gente la pasaron muy chunga si no llega a ser por el beat, el no hacer la peli. Quiero decir, son películas difíciles de sacar porque son películas que un productor no la ve clara porque ve los problemas. Los Mm. productores ejecutivos tienen que ver el problema porque lo que quieren es ganar el dinero. Pero no es tanto por el mensaje, es más por el problema del mensaje. O sea, no es que el mensaje yo tenga en contra del mensaje o que quiera censurarlo, sino en plan de, es que esta película me la van a tirar para abajo. Claramente equivocándose, porque al final el vice, como hemos dicho, gana dinero. Pero hay películas muy de este palo. Por ejemplo, hay una película que se llama La muerte de Stalin, de 2017, ¿vale? Dirigida por Armando Lanuzzi, ¿vale?
con un reparto estelar, ¿vale? Y que es una parodia, no sé si tanto parodia, yo diría que era más sátira que parodia, una sátira negra sobre la muerte de Stalin y de cómo el gobierno se quiere autolograr el culo, y hay una serie de... O sea, se muere Stalin y creo que se mea encima, lo ponen en la película como que se mea y todo el mundo está diciendo... Stalin no se mea, ¿eh? Es como... hay una serie, es una película que también recomiendo ver si os mola mucho los rusos y todas estas cosas, y va también en esa misma línea. Y hay películas, y se sigue haciendo películas. Seth Rogen acaba de estrenar una serie que se llama The Studio y que satiriza el mundo de Hollywood. Correcto. Es decir, son cosas que se siguen haciendo y que se siguen jugando con los límites del humor. Y cuando digo los límites del humor es un Lo poco que pasa mentira también, porque estas películas son muy blancas comparado con comediantes que van de verdad al límite y que lo tocan y que se meten unos líos tremendos a la mente así rápido. Ricky Gervais, el propio Ricky Gervais ha tenido más de un jaleo y más de dos más por jaleo, muchas cosas, ¿no? y Ricky Gervais diciendo, a mí, a mí lo que me flipa es que siga habiendo imbéciles en la vida, ¿vale? Y otro americano que también toca los límites es David Chappelle, por ejemplo. Son gente que van a ese límite y que lo tocan, y cuando tal, yo tengo un chiste de Ricky Gervais en la mente, o sea, que siempre lo tengo recurrente, que es cómo son los niños, tío, cómo son tus hijos, que de verdad nunca se sacian, están todo el rato pidiéndote cosas, te están pidiendo juguetes, nunca tienen suficientes juguetes, te están pidiendo consolas, nunca tienen suficientes consolas en los videojuegos, que los lleves de viaje, que le pagues el tratamiento con el cáncer, pues no quiero. Entonces, o sea, van a esos sitios y os tocan, y a lo mejor no es tu humor, y no pagas la entrada del teatro, y fin. No ves especial de comedia, y fin. Pero el que tengamos ese tipo de conversaciones también es importante. Igual que vemos todos influencers de parejas, de hay que hablar en la pareja, hay que comunicarse, y que eso es importante, también es comunicarse a nivel social. Y yo sé que es muy pronto para hablar sobre Irán, ¿vale? Pero si yo estoy escuchando la noticia de Irán y de repente escucho algo demencial, como escuché el otro día, sale el presidente de Irán y dice, esto se acaba en 2 días, ¿eh? Y luego sale, apuro, ¿eh? Apuro sale luego Irán diciendo, no, a nosotros no nos han dicho nada. Para mí eso es pura comedia. Correcto. Y está muriendo gente. Y yo eso lo tengo muy asumido. Está muriendo gente, es todo muy horrible, pero de repente para mí eso es comedia pura y es muy real. Y se harán películas de eso. Y yo digo que se va a hacer película detrás. Hay una película sobre el vicepresidente de Bush que la hizo Christian Bale. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Dude o algo así, que también es sátira política sobre Bush, que es un tonto las tres, y sobre este tío que era el que quería ser... Como es el del guionista este también de... Ahí, ¿cómo se llama? Sí, el La del meteorito, joder. y no es el mismo que el de Succession. Bueno, la propia Adam McKay, Adam McKay. la propia Don't Look Up también es una sátira brutal. Es como... Claro, o sea, son películas que se siguen haciendo y que se seguirán haciendo. Lo que pasa es que yo creo que no llevan tanto Vice, se llamaba la película. El vicio del poder. Eso. Pero claro, porque lo vemos hasta los pasados. Tú ves, tío, Jesús te dice en el 75 había dictadura, ¿sabes? Y ahora también, coño, quiero decir, ahora también, lo que pasa es que ahora vivimos muy al día. Pero si tú te ves Vice, apuro que tú te veas Vice, y dices tú, tío, que este hijo de puta. Lo que pasa es que no tiene quizás el imaginario, ¿no? De los Monty Python, que tienen un sello Claro, tan es mucho más marcado y realista, tan... es mucho más ahora, pero que tú te pones a pensar, Hay hay una película herencia ahí también de satírica de este tío de las explosiones, ¿cómo se llama? Michael Bay. Michael Bay, el de Dolor, Dinero y tal, que es una película basada en hechos reales de tres vigoréxicos que estaban fuera de sí y que también es una propia sátira al propio mundo de las musculocas, ¿vale? Entonces, la funcionalidad de la sátira va a seguir siendo. Lo que pasa es que la comedia es
es drama y tiempo, ¿vale? Es mierda y tiempo. De verdad, yo cuando me vi Vice, yo entendí, no entendí, sino me dio por entender y me puse a buscar de cómo se puede gestionar la guerra de Irak con una persona que George Bush es de verdad un pelele a nivel tal. Y tú ves, claro, es que estaba este pavo, que este pavo es el que quería esto y esto. Son cosas que te hacen No, pensar. La sátira te hace pensar. no se nos pase por alto que los informes que le pasan a Donald Trump de la guerra de Irán son formato vídeo vertical modo TikTok de menos de 2 minutos. Es eso. ¿Hay Y tú, hay o no hay comedia ahí en claro, esos es vídeos? eso. Y tú O puedes ser, puedes estar más cerca del ideario de Trump o más lejos del ideario de Trump, pero tú a mí no me puedes negar, nadie me va a poder negar que eso es comedia pura. O sea, eso o es comedia pura o está a punto de caramelo, tío. Es como, o sea, el otro día tuve que, y con esto, de verdad, que intento terminar, ¿vale? Pero me pareció curioso. El otro día salí con venezolanos a beber, ¿vale? Que no me ha pasado nunca, o sea, con muchos, ¿no? Con se ha varios. dado. Se ha dado. Se ha dado esto, y yo dije, es increíble que vivimos tanto en el día a día que se nos ha olvidado que en enero un país extrajo a un presidente de otro país y se lo llevó a... Es algo heavy. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es de putos locos, ¿vale? Y es algo que ha pasado un día y hemos dicho, más cereales, ¿sabes? Y no pasa nada en nuestra mente, no cortocircuita nada en nuestra mente. Si hiciéramos esto antes, si hiciéramos una película donde en 1975 el presidente de turno secuestra al líder de turno de la Unión Soviética, la gente ahora mismo estaría, tío, pero es una película que es una locura, ¿no? Porque eso no puede ser y tu hermano acaba de pasar eso ahora mismo, ¿sabes? Entonces, A lo mejor muchas que veces... la realidad ya deja poco espacio para la comedia, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, porque una batalla tras otra es un 30% comedia. Ujú. El ¡Viva la revolución! ¿Vale? Es en plan de, tío, no os aclaráis con las putas contraseñas. ¿Qué me estáis contando, hermano? O sea, sigue habiendo comedia, porque al final sí hay un sentido crítico y sí hay unas personas que están viendo algo. Entonces, creo que hay que entender dónde viene, pero por la favor, si algo queremos dejar claro en este podcast de hoy es, se puede seguir haciendo estas películas y se van a seguir haciendo Sí, estas películas. se puede, ¿Vale? se puede. Y que revisionéis los Monty Python. Por Y que favor, sobre sí. todo penséis por vosotros mismos. Que miréis el lado bueno de la vida, pero que penséis por vosotros mismos. Que no es Sí. una película ni contra la fe, ni contra la figura de Jesucristo, ni nada de eso, sino de lo que hacen las personas con ella. O sea que quedaros con eso. Nosotros Y seguiremos que y cuando volveremos. tengáis y cuando queráis dar una opinión, esto es una cosa que me enseñó mi padre siempre, cuando queráis dar una opinión, pensad si es vuestra o es prestada. Gente, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en un programa más, un McGuffin más, que se ha quedado buen Jueves Santo para que vayáis a disfrutarlo y a pasarlo bien. Que tengáis buen fin de semana. Nosotros nos vemos en el próximo McGuffin, no sin antes agradecerle mucho a Rafa el que haya estado aquí Eh, con nosotros acompañado en este ratillo. Que nada, lo dicho, gracias a muchísimas vosotros. gracias. Y nos vemos en el próximo McGuffin. Ya, nos vemos. Adiós. Adiós.